Muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Gracias también al Colegio de Economistas por acogernos una vez más aquí en su sede y también por la buena acogida que ha tenido al Foro de Economistas Inmobiliarios, del que esta jornada realmente actúa pues a modo de presentación, ¿verdad? Es verdad que ya a lo largo del año 2017 hemos tenido 2 jornadas sin el paraguas de foro, pero ya el foro estaba en gestación y ahora ya podemos hacerlo pues con ese paraguas, como digo, del Colegio de Economistas y al amparo de este Foro de Economistas Inmobiliarios, que lo que aspira es a ser un lugar de encuentro, un lugar de reflexión, del que el que quiera más información lo puede ver fácilmente en la página web del Colegio de Economistas, en el apartado de comisiones de trabajo, pues ahí encontrará toda la información que necesite. Bueno, yo sin más demora, para que esto sea verdaderamente una mesa de debate, voy a explicar muy brevemente cómo se va a desarrollar la jornada. A pesar de que esto es una mesa redonda, o debería de serlo, pero bueno, es una mesa de debate en cualquier caso, en el que hemos acordado todos nosotros, los 6 ponentes, que no vamos a hacer una presentación formal para darle un poquito más de agilidad y un poco más de viveza y no perder demasiado tiempo en una exposición farragosa o por lo menos que nos va a robar mucho tiempo. En todo caso, al menos la presentación mía que existe formal estará cargada en la web del colegio a partir de mañana, con lo cual, o a partir de mañana, o en un par de días, y estará accesible. Recordaros que esto se está retransmitiendo en streaming. Tenemos un buen número de inscritos que van a ver la jornada en directo, pero en streaming, y a partir de mañana estará grabada la jornada y puesta en la página web del Colegio de Economistas y accesible para todo el que lo quiera. Bueno, sin más preámbulo, aunque los conocéis todos, brevísimamente introducir a las personas que nos acompañan, a los ponentes que nos acompañan, empezando por el que tengo más cerca, Juan Antonio Gómez Pintado. Solamente voy a decir que es el presidente de Asprima, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, de la Asociación de Promotores y Constructores de España y también de una de las promotoras más importantes españolas en el momento actual, que es Vía Célere. A continuación, Luis Martín de Ciría es editor del suplemento de Su Vivienda El Mundo y responsable del área de suplementos especiales económicos de Unidad Editorial, la editora del periódico El Mundo. Es uno de los mayores especialistas de información especializada en el sector inmobiliario de los medios de comunicación españoles, con una enorme experiencia acumulada de más de 20 años. Precisamente mañana ellos celebran el 20 aniversario del suplemento Su Vivienda al Mundo. A continuación, Miquel Echavarren es presidente y CEO de IREA, Asesores Financieros Estratégicos, firma especializada en el sector inmobiliario hotelero. Cuenta con sus clientes a los principales fondos de inversión internacionales, nacionales, OCIMIS, entidades financieras, y ha participado en el cierre de algunas de las operaciones más destacadas del sector. Recientemente ha sido asesor financiero principal de Blackstone en la mayor operación inmobiliaria realizada en España, y de Vía Célere, aquí nos acompaña su presidente Juan Antonio, en su venta al fondo holandés Barde Partners. A continuación, Joaquín López Chicheri es el presidente y consejero delegado de Vitruvio Socimi. Es una sociedad promovida por inversores privados para invertir en el mercado de oficinas. Como Socimi cotiza en el mercado alternativo bursátil, en áreas residencial y comercial, con un sesgo conservador, con muy poco apalancamiento y visión a largo plazo. Tiene un patrimonio invertido que supera los 100 millones de euros, seguramente ahora ya serán algo más de 200 accionistas y una capitalización bursátil de superior a 66 millones de euros. Y finalmente, Juan Velayos Lluís, consejero delegado de Neynor Homes, la principal promotora de inmobiliaria residencial española, cotizada en la bolsa española, en el IBEX Medium Cap, con una capitalización bursátil cercana a los 1.500 millones de euros y un objetivo de desarrollar entre 3.500 y 4.000 viviendas anuales, que ha desarrollado una metodología propia basada en el uso intensivo de las nuevas tecnologías. Bueno, insisto que los conocéis sobradamente todos vosotros y, bueno, solamente que sepáis cómo está. El desarrollo va a ser
una intervención. Hemos acordado también entre todos que las intervenciones sean breves para hacerlo lo más ágil posible y que, sin interrumpirnos, pero si alguien de nosotros tiene interés en matizar o puntualizar o discrepar en algo, pues a continuación lo podrá hacer. Y hemos dejado la última media hora, de 6:30 a 7 aproximadamente, para la intervención de vosotros, de los asistentes, para que podáis preguntar, matizar o lo que consideréis oportuno. O sea que si os parece bien y sin más demora, empezamos. Pues no lo sé, como hablamos de nuevas tecnologías, Juan, empezamos contigo. ¿Cómo ves el futuro del sector inmobiliario en España? Me ha encantado esto del... Esto no lo he dicho yo, pero me ha encantado lo de que hemos desarrollado una metodología propia basada en las nuevas tecnologías. La verdad que es... No lo sé, al menos lo pone vuestra web. Pues digo, pero me gusta no sé qué lo habrá escrito, pero me gusta. Marketing, están ahí, bien, buena frase esa. Yo diría que, bueno, o sea, respondiendo al título de la ponencia, ¿no? que es ¿cuál es el futuro del sector inmobiliario en España? Yo creo que hay una serie de conceptos que nosotros estamos manejando ya desde hace algún tiempo y que sí que creo que es la línea en la que veremos el presente, ya no tanto el futuro, sino el presente inmediato del sector inmobiliario, que es un sector promotor muchísimo más especialista, que es un sector promotor más disciplinado, que es un sector promotor menos vinculada la propiedad y la gestión totalmente vinculadas, o sea, más separadas lo que es la propiedad más institucional y de los mercados de capitales o de los fondos o de dinero más institucional y una gestión más propiamente gestión, no tal vinculación propiedad-gestión como habíamos vivido en el pasado. Y posiblemente esa especialización con esa institucionalización, esa disciplina, va a conformar una parte del sector inmobiliario del presente futuro, ¿vale? Hay una interrogante, cuánto va a ser esa parte del mercado, pero que clarísimamente va a convivir con un sector más tradicional, con un sector más en el que vincule la especialización con quizá también el negocio patrimonialista, con una mayor vinculación entre propiedad y gestión. Por lo tanto, vamos a ver una combinación de los dos mundos y yo creo que esa va a ser una característica del nuevo mercado, ¿no? Sí que tengo clarísimo que con muchos sinsabores, con muchos errores, vamos a ver un sector que va a vincularse muchísimo más a la tecnología, en la toma de decisiones de cualquier etapa de la cadena de valor, desde la compra de suelo hasta el lanzamiento, hasta el plan del programa de viviendas, el plan de marketing, la definición de los plazos, la definición del producto. Creo que vamos a ver las nuevas tecnologías en diferentes etapas, vamos a ver las nuevas tecnologías vinculadas a la decisión más instruida en función de información. Por lo tanto, creo que vamos a ver una primera grandísima aplicación de las tecnologías en simplemente enriquecer la información para la toma de decisiones. Esa posiblemente es la más inmediata, esa es la que vamos a vivir con más cortoplacismo, ya la estamos viviendo, de hecho diría yo. Lo que pasa es que hay muchísimo por hacer. Hay una segunda derivada de las tecnologías vinculadas al sector promotor inmobiliario que está más vinculada a la optimización de plazos y de costes, ¿vale? Sí que creo que la vamos a ver antes en la optimización de los plazos que en la optimización de los costes, pero sí que creo que las nuevas tecnologías nos deberían ayudar mucho a la optimización de los plazos y costes en un negocio en el que el cash out, cash in es tan tremendamente largo. Creo que vamos a ver las nuevas tecnologías sin lugar a duda en el enriquecimiento del conocimiento del cliente. Creo que la explotación del CRM, que en cualquier otro negocio es infinitamente más rica todavía que en el nuestro, y por lo tanto creo que esa también es en el corto plazo. Vamos a ver la explotación del cliente, del conocimiento del cliente para la toma de decisiones, y también a corto plazo, pero también es en la experiencia del cliente, la experiencia del cliente para la toma de decisión de la compra de una vivienda, desde la virtualización, que está ya a la orden del día, hasta la compra online. O sea, también creo que vamos a vivir de aquí muy poquito la tecnología aplicada
Hay una parte que la veo que nos va a costar más, pero que yo creo que es el grandísimo reto del sector, que es lo que sería la aplicación de las tecnologías a la optimización de costes, a los métodos, a las tecnologías constructivas, para llamarlo de una, o a los propios materiales, ¿no? Yo creo que eso, que podríamos llamarlo al 3D, en su expresión más posiblemente que vemos más cercana o más lejana, pero que la convivimos más con ella, yo creo que hay un grandísimo ámbito de aplicación. Y todo esto va a haber dos maneras de afrontarlo. Vamos a afrontarla a un porcentaje altísimo del sector que esto no se lo va a creer, simplemente no se lo cree, porque su ADN no se lo permite creérselo, o porque cree que estos son pajaritos, ¿vale? Y un porcentaje pequeño del sector que se va a meter en esta batalla de verdad, ¿vale? Ese porcentaje pequeño del sector que se va a meter en esa batalla de verdad, un porcentaje altísimo de ese porcentaje o pequeño se estrellará, no será capaz de ejecutarlo con éxito, y alguno, no sé si presente o ausente, en algún momento nos adelantará por la izquierda o por la derecha, porque realmente traerá la metodología vinculada a todos estos ámbitos de la cadena de valor con éxito. Yo creo que el grandísimo reto es, ojalá, que seamos los presentes y no algún ausente, que como pasa en tantas otras industrias simplemente se carga la industria, y todo eso hay que combinarlo con un pragmatismo rabioso, con una necesidad inmediata de sacar promociones hoy, de meterlas en costes hoy y de venderlas hoy. Por lo tanto, como en tantos otros negocios, la gestión del corto plazo con el medio y con el largo plazo es tan compleja, y posiblemente es lo que de toda esta historia saldrán los ganadores. Es una manera un poquito desordenada de entender el futuro del inmobiliario español, pero así por lo menos es como lo interpretamos en Neynor. Qué bueno, muchas gracias, Juan. Pues no he dicho casi nada, ha dado para 10 jornadas más, pero bueno, ya te llamaremos. Joaquín. Bueno, yo, como estamos en el Colegio de Economistas, yo creo que hay que empezar siendo inmobiliarios, tentándonos un poco las ropas, es decir, si vamos a hablar de incrementos de productividad en el mercado inmobiliario, en comparación con cualquier otro sector, obviamente no van a tener nada que ver, ¿no? Es decir, creo que son bienvenidos y es evidente que hay una tendencia ahí, y de lo que queremos hablar, pero bueno, quede claro que los incrementos de productividad del mercado inmobiliario son limitados por sus características, ¿no? Eso es inevitable. Digo porque si hay algún colegiado por aquí que esté mirando como así, frunciendo el ceño, pues evidentemente comparativamente con sectores tecnológicos y con un nivel de desarrollo tecnológico muy elevado, pues no se puede comparar. Dicho esto, sí parece una tendencia o una megatendencia muy evidente que tiene que ver en el fondo, en definitiva, con el comprador. O sea, el comprador de las casas de Neynor empieza a demandar una serie de cosas que no se demandaban antes. Al final hay un cambio geográfico o demográfico muy evidente, un cambio social, todo el tema de el elemento que ya aquí muchos usan, de Uber, de Cabify, de toda la forma de compartir el transporte. Eso incide directamente en centros comerciales, incide directamente en la compra de vivienda, y son carros, de hecho, que ya, es decir, ya son tendencias que existen, ni siquiera es el futuro, es el presente. La cuestión es cómo va a evolucionar y quiénes se quedan fuera. Lo que decía Juan es cierto, y lo que pueda haber gente que se quede muy fuera. Es verdad que en Vitruvio nosotros somos patrimonialistas, es decir, el negocio que hacemos nosotros es bastante más tranquilo y no tenemos que jugárnosla a cuál es la tendencia de futuro, pero sí que evidentemente nos vemos arrastrados, ¿no? Yo creo que parece muy evidente, un poco trayéndolo a lo nuestro, no a la promoción, sino cuando alquilas residencial de la calle Ayala, pues es evidente que el inquilino quiere ya no solamente un piso, sino un piso con unas determinadas características, a ser posible que tenga un gimnasio, a ser posible que haya... Es decir, el centro de las ciudades ha cambiado mucho, la demanda que estamos viendo es de gente que idealmente, obviamente la familia, siempre va a existir una tendencia para irte fuera,
Algunos estamos ahí, de hecho, pero sí que parece evidente que hay una tendencia de vuelta al centro, con una demanda de calidad, con una demanda de tecnología mayor, ¿no? Y cuando veamos cómo el globo o cómo el otro mensajero o el otro tipo de tecnología te lleva cosas a casa y quieres tener un buzón donde te lo puedan dejar y saber que te ha llegado, y son todo cosas que vas a ir incorporando, ¿no? Y que eso te puede hacer diferenciarte en el precio de tu alquiler, en el caso de alquiler, y en el caso de venta, en el fondo es similar, ¿no? Tampoco quiero monopolizar más, pero es evidente, la tendencia es evidente, ya está, y la cuestión es que yo diría incluso que quien no se está subiendo se está quedando muy atrás, ¿no? Bueno, yo creo, muchas gracias, Joaquín, que es una primera intervención. Vamos a tener ocasión de cruzarnos opiniones cada uno, ¿no? Y eso sí, la ventaja es que tenemos aquí una gama variadísima de alguien que representa promotor cotizado, el más grande, es una Socimi especializada en patrimonio, IREA, una consultora especializada sobre todo en temas financieros, más que nada, incluso el suplemento más conocido de España, especializado en vivienda, que es El Mundo, y Juan Antonio, que es el presidente institucional de la patronal y también de una promotora. Miquel. En muchos seminarios en los que nos invitan, se suele oír que el mercado actual es más profesional, que se está siendo cada vez más profesional, ¿eh? Y yo lo digo desde la subjetividad, porque como toda mi vida he convivido con promotores inmobiliarios, tengo ese sesgo. A mí no me parece que sea más profesional el empresario actual o la promotora actual que la promotora del pasado. Es diferente, y es diferente en algunas cosas, afortunadamente para mejor. Y cuando uno intenta vislumbrar hacia dónde va este mercado, más allá de 3 o 4 años, no me atrevería a pronosticar absolutamente nada después de haber cometido montones de errores en los últimos años. Yo sí creo que vamos a un mercado de dos tamaños, un mercado grande y un mercado de los menos grandes, que se van a comportar con reglas de juego diferentes. Los 4 elementos esenciales de una promotora son el capital, la forma de hacer las cosas, la actividad técnica, la forma de venderlas, comercial, y la financiera, ¿vale? Lo que sí es cierto es que antes de la crisis el mercado, la parte financiera, no digo que la despreciaba, la olvidaba. No era algo en lo que había que ponerle muchas horas, pues porque había abundancia de financiación casi sin pedirla. Y eso sí que es una novedad. Pero si miramos esos 4 elementos y miramos esos 2 tipos de empresas, y perdonar que parezca un consultor en primero de consultoría, vemos las grandes en cuanto a capital. Coincido con lo que dice Juan, el capital va a ser diferente de la gestión. Vas a tener capital institucional, capital de ahorradores, de momento es de fondos, pero irá, digamos, diseminándose el número de capitalistas hasta el pequeño ahorrador, mientras que el resto, en el 90% del mercado, el gestor va a ser el dueño del capital, y eso seguirá siendo así y tiene sentido, ¿no? Desde el punto de vista técnico, sí creo que las grandes promotoras cada vez más tendrán que ir pasando de un modelo casi virtuoso, del que fabricaba coches como hispano-suiza, a un modelo Volkswagen-Seat. Tendrán que entregar 4.000 viviendas al año, y en muchos sitios de España al final les irán llevando a una mayor integración con sus proveedores, no a tener los proveedores dentro de su balance, no a convertirse en una constructora, pero sí, como van a tener que entregar el mismo tipo de calidad predecible en todos los sitios donde trabajen, pues tendrán que irse conformando alianzas con constructoras, no necesariamente grandes constructoras, sino buenas constructoras con las que hacer esa integración que hace SEAT con sus proveedores, para asegurar la fiabilidad y la consistencia de su calidad y de su marca, replicar lo mismo en Valencia que en Cádiz o en Bilbao, el mismo tipo de imagen, calidad de marca, etcétera, con algo que no podrán tener las pequeñas, que son eficacias, economías de escala. Pues podrás hacer, si tienes el mismo tipo de fachada, pues contratar con alguien que te provea esa fachada siempre. Mientras que los pequeños, que son multitud,
irán haciendo, digamos, lo mejor que puedan dentro de su virtuosismo, de intentar hacer las cosas bien, pero tampoco tendrán una enorme presión por hacerlas siempre igual o siempre parecidas, ¿no? Con lo cual no son dos modelos diferentes. Es cierto que el que quiera ser grande y virtuoso, pues va a ser poco eficiente, va a tener que buscar esas economías de escala. Desde el punto de vista comercial, sí creo, vamos, es obvio que el mercado ha cambiado y los compradores están mejor informados. En la medida que el mercado tienda a ser más transparente y haya más información, obligará a todo el mercado en su conjunto a estar más atento, más cercano y a ser más imaginativo utilizando las nuevas tecnologías para llegar a los compradores, ¿no? Y desde el punto de vista financiero va a haber una enorme diferencia entre las grandes y el resto, que las grandes se van a poder financiar contra su balance sin financiación hipotecaria, necesariamente. O sea, añadiendo a su financiación hipotecaria, podrán financiarse de forma más parecida a las SOCIMIs, con una financiación, espero que prudente. ¿Para qué? Para poder comprar suelo. Para poder comprar suelo, que aunque hace años o hace meses nos podía parecer una aberración, va a ser la madre de todas las diferencias entre las grandes y las pequeñas. Las grandes van a poder aguantar más carteras de suelo porque van a tener un coste de capital menor, mientras que las pequeñas tendrán que jugar en el corto plazo y se dejarán margen en un mercado en el que el suelo creemos que va a tener pues una hiperinflación relevante. A largo plazo y hasta la próxima crisis, las grandes van a ser pues como Estados Unidos y las pequeñas y las medianas con algo más parecido a España. Es decir, se diferencian en el mercado y esa diferencia se va a hacer cada vez más grande y las pequeñas nunca van a poder coger a las grandes, pero tienen su mercado. Muchas veces aquí trabajando en Madrid, y ya no digo ya siendo de Bilbao, nos parece que todo el mundo es así, ¿no? Pero cuando vas a dar una charla a Ciudad Real, a Logroño, etcétera, te das cuenta que hay mercados a los que esto les suena muy bien, pero que no les afectará en absoluto, porque tienen su nicho de mercado, incluso van a estar protegidos porque por allí no va a aparecer Neinor durante muchísimos años, hasta que se le agote el resto de oportunidades. Por lo tanto, un mercado con más exigencias tecnológicas, más exigencias de calidad, con las mismas exigencias de profesionalidad y sobre todo con una mayor sofisticación financiera. Muy bien. Muchas gracias, Miquel. Bueno, Luis tiene una ventaja sobre todos nosotros, ¿verdad? Y es que además, sobre todo los ponentes que estamos aquí, que además de llevar 20 años en el sector inmobiliario... Yo llevo 10. Bueno, pues 10. El mundo lleva de los 10 más interesantes, además. Pero él ha tenido en estos 10 años entonces la oportunidad de tratarnos a todos nosotros, los que estamos, los que estuvieron y probablemente a los que vendrán, ¿verdad? Y seguro que tiene una visión muy cercana a lo que pensamos en el sector. Luis. Bueno, muy cercana o distinta, por lo menos. A lo mejor por eso me has invitado y no me traéis más. Porque, claro, al verlo desde fuera, yo veo las cosas un poco, y entroncando con todo lo que han contado quien me ha antecedido. O sea, yo creo que los cambios son evidentes en el sector inmobiliario, pero son cambios que han venido impuestos por la necesidad, la fuerza ahorca. Entonces, yo creo que la realidad es que un mercado en el que ha desaparecido la financiación para el promotor y para el comprador ha hecho que se estreche la demanda, que se estrechen los márgenes. Entonces, todo esto que estaba contando Juan, de los procesos tecnológicos y la eficiencia, es para tratar de conseguir margen en la parte en la que podéis, que es la más pues de la comercial, la técnica. Pero de verdad el kit de la cuestión, y ahí sigue habiendo ineficiencias que no han cambiado, sigue siendo el suelo. Y ahí es donde está de verdad el negocio de la promoción inmobiliaria. Entonces, yo creo que el sector ha cambiado porque ha tenido que hacerlo, pero la administración pública, que es una parte indispensable a la hora de proveer de esta materia prima al sector, no lo ha hecho. Sigue anclada en el ciclo anterior. Entonces, la lentitud de los procesos, las excesivas cargas urbanísticas que supone el desarrollo de nuevos ámbitos. O sea, todo esto está haciendo, y no sigo, la lentitud de las licencias, todo esto está haciendo que, pese a que el sector se ha modernizado y ha mejorado, siga siendo ineficiente. Y además tiene un recorrido que a mí me preocupa un poco, porque estamos viendo
que ahora el negocio está muy bien y se basa en compras de suelo que se han hecho en años duros de crisis a muy buen precio, pero las compras que estamos viendo ahora de suelo son compras a unos costes muy altos, con lo cual los márgenes se van a reducir aún más. No creo que la demanda, mientras no haya financiación, y la financiación hipotecaria, yo creo que después de lo que ha pasado, de las normas que nos imponen de Europa, no va a ser tan alegre. Con lo cual puede haber una tormenta perfecta ahí entre compras de suelo a un precio que luego la demanda. El otro día leía en prensa que en la operación Mau Calderón se estaban planteando vender suelos a precios de repercusión de 3.000 euros. El otro día hablaba con un propietario de suelo en Valdebebas y me decía que no quería vender por debajo de 2.000 ya. Pues todo eso, claro, todo eso no casa con la realidad de la demanda. Entonces, yo creo que esto es algo preocupante y algo que va a tener que resolver el sector y que va a tener que contar con la administración pública, sí o sí, y creo que ese es el reto que tenéis y creo que sé que estáis en la pelea. Y luego un tema, cambios impuestos, pero yo creo que los cambios propios, de dentro a fuera, yo echo de menos uno muy, muy grande. Has hablado de transparencia, como que en medida que la transparencia vaya aumentando. Yo creo que la transparencia, y me consta que ya hay esfuerzos, y ahí tengo a mis dos lados dos promotores que van en esa línea, tiene que partir del propio sector. O sea, no puede ser que un sector tan importante para la economía del país, para la vida de los ciudadanos, los datos que se manejen, los datos que manejan el propio sector y no digamos el ciudadano, no sean totalmente fiables, o sea, que no se sepa el precio de la vivienda. O sea, yo entiendo que el modelo de negocio de la promoción, pues no tiene que saber el promotor que está al lado a qué ritmos vende y a qué precios cada unidad, pero que por lo menos se supiera cuando se ha terminado una promoción cuál es el precio medio y que eso saliera del promotor y fuera fuente de información de la que luego bebieran las estadísticas oficiales, que no fueran tasaciones, que no fueran registros, que no fueran notarías. Yo la verdad es que aprovecho para decirlo, igual que se lo digo a los agentes inmobiliarios, a la intermediación, que creo que también tiene un papel importantísimo ahí, porque ellos son los que están en contacto y cierran las operaciones. ¿Por qué no el sector de intermediaciones como el sector de los realtors en Estados Unidos, que son fuente de información oficial y es un índice que vale tanto como el índice bursátil Nasdaq? No sé, bueno, suelto esta línea de flotación, pero... No, bueno, pues sí que te invitaremos más veces, porque lo que queremos escuchar es justamente eso, es la opinión de gente que no sé si difiere, pero por lo menos que nos baja al suelo, ¿no? A la realidad. Bueno, a continuación, Juan Antonio Gonzalo, él tiene un doble papel, ¿no? Promotor muy importante y luego un papel institucional como presidente de las patronales, Asprima y Acción de Constructores. Bueno, pues buenas tardes a todos y trataré de dar una visión en mi doble vertiente de presidente de las patronales de nuestro sector y como presidente de Vía Célere, empresa que estamos ahora en un proceso especial y mirando ya pues que en un futuro poder salir a bolsa también, y todo lo que estamos haciendo en la compañía yo creo que nos da una visión de cómo va a ser determinado grupo de empresas entre las cuales nos encontramos nosotros. Yo he ido tomando alguna nota respecto de lo que han ido diciendo mis antecesores y hay diversas circunstancias que comparto y que creo que van a marcar profundamente cuál va a ser el devenir de nuestras compañías en los próximos años. La primera reflexión que me gustaría hacer es que los ciclos existen, que esto no lo podemos olvidar, que estamos ahora mismo en una situación yo creo que bondadosa con respecto a lo que hemos estado viviendo en otros años anteriores, no hace demasiado tiempo. Solo me queda una duda de cómo nos va a afectar, yo creo que a priori no demasiado, lo que está pasando en Cataluña y cómo nos va a afectar aunque hoy leía en prensa que los sabios alemanes decían o pronosticaban que el impacto que iba a tener la cuestión catalana en la economía española iba a tener más importancia de lo que en un principio parece, pero bueno, no sabemos cuál va a ser ese impacto, no tenemos la visibilidad todavía y hoy, a juzgar por los números que tenemos, todavía sigue siendo nuestro sector pujante y así las ventas, quitando Cataluña, que sí que es cierto que se han frenado un poquito, pero yo creo que más bien por la situación que se establece allí, la gente está pensando en otras cuestiones, no en ir a comprar una vivienda, pero aún así se están haciendo operaciones, eso es una realidad.
Y en el resto del territorio nacional, pues la verdad es que el sector sigue pujando. Entonces nos encontramos en una situación a nivel macro, yo creo que ventajosa, digamos que al inicio del ciclo, donde todavía nos quedan unos años que si las situaciones no cambian, y a priori parece que no van a cambiar, pues nos va a dar tiempo para hacer, yo creo que determinados cambios en nuestro sector. Y siempre yo creo que la teoría es los cambios hay que hacerlos cuando las cosas van bien y no cuando las cosas van mal, si quieres que al final tener éxito. Y en estos cambios, y como veo yo el futuro del sector, también lo veo a dos velocidades, como lo veía Miquel. Veo más que dos velocidades, dos categorías de compañías, las cotizadas y luego una reducción, y probablemente, yo sé que me atrevería a decir, una concentración de nuestro sector, donde poco a poco vamos a ir viendo más operaciones que se pudiesen llevar a cabo y que van a llevar a esta concentración del sector, que yo creo que es relevante. ¿Por qué es relevante? Y voy a dar un dato. Durante todo el periodo de crisis han destruido 70.000 compañías que se dedicaban de alguna u otra manera a tener actividad en nuestro sector. Pues esto no puede ser. Tener esta cantidad de compañías que teníamos en el pasado no es sostenible, y lo que vamos viendo para un mercado bastante más estable en cuanto a cifra, por lo menos de aquí al año 2030, en cuanto a cifra de transacciones que se tienen que producir, pues no hay o no da para tanto. Sí que va a dar para compañías que tengan un producto de nicho y ahí van a ganarse la vida y van a tener actividad, pero yo luego creo que el proceso de concentración va a ser obligado y lo vamos a ir viendo cómo se produce poco a poco. Luego, entonces, estamos a principio de ciclo y se tiene que producir esta situación. ¿A qué problemas nos enfrentamos? Por dar la parte negativa y luego daré la visión o la actitud positiva, ¿no? Pues yo creo que el gran problema que nos encontramos, y aquí me pongo el gorro de presidente de las asociaciones, es desgraciadamente la administración. Seguimos viviendo unas situaciones complejas, seguimos viviendo en un país donde hacer negocio es francamente difícil. Hoy leía una estadística que nos mandan de unas publicaciones se llama Doing Business, la dificultad, y hay un ranking de en qué países es más difícil o más fácil hacer negocio, y a nosotros nos siguen situando todavía muy abajo, pero muy, muy abajo. En el puesto, por ejemplo, a la hora de obtener licencias, en el puesto número 127 de 152. Es realmente muy atrás. Hacemos esfuerzos desde el sector, proponemos, le echamos imaginación, proponemos soluciones, desarrollamos herramientas, las presentamos a la administración, pero es difícil, sobre todo en ayuntamientos grandes, es francamente difícil que esas soluciones que estamos aportando y que están demostradas, y que ya hay países que se están subiendo al carro de la digitalización y sobre todo en la tramitación de licencias, pues la respuesta desafortunadamente no es positiva y no se entiende muy bien por qué. Al final, oye, te estoy planteando una herramienta, no podemos tener un coste, España no se puede permitir un coste de las compañías que representan el 6 o el 8% del PIB, que llegaremos a representar en un corto plazo, el coste que lleva el retraso de las concesiones de las licencias. O sea, cuando yo cuento que en el Ayuntamiento de Rivas, por poner un caso, se tardan 5 meses en dar una licencia de primera ocupación, dices, vamos a ver, que el edificio está terminado, que tengo el préstamo hipotecario dispuesto al 100%, que los intereses, bueno, hoy afortunadamente están baratos, pero en cuanto suban en un par de años, esto te hunde el margen de una promoción. Y cuando les ofreces soluciones, no sabes por qué hay tanto inmovilismo a la hora de tomar este tipo de soluciones. Esto puede ser un ejemplo. Segundo ejemplo más claro, las leyes del suelo. La cantidad de planes que tenemos hoy, de alguna manera, que están a través de sentencia judicial, pues tienen alguna u otra problemática. Madrid es un caso característico. Pues es tremendo. Y cuando hablas con los políticos y dices, oye, vamos a intentar buscar soluciones, no, es que fulanito de tal partido me dice esto, no, es que menganito me dice lo otro, no, entonces, bueno, sí, sabemos que hay un cierto sesgo ideológico cuando uno tramita una ley del suelo, pero esto debería ser como la ley de educación. O sea, tiene que haber un consenso entre los distintos grupos políticos a la hora de llevar una ley del suelo que no se cambie en muchos años, porque si no es francamente difícil. Ellos, cuando digo los políticos, siempre piensan en un periodo de 4 años. No es verdad, no son 4 años, son 3.
y son menos de 3, porque primero tienen un proceso de 90 días, dicen, o 100 días, pero son 6 meses hasta que se enteran de cuando hay cambio, más luego tienes otro periodo de otro año antes preelectoral, que ya prácticamente no se toman decisiones porque ya están entrando en campaña y decisiones importantes, ¿no? Con lo cual estamos abocados a tener situaciones de inestabilidad y de inseguridad jurídica prácticamente, y es constante. Y esto es algo con el que el sector se tiene que enfrentar todos los días. Cuando tratas de verlo con una visión más positiva de una empresa más moderna, al final siempre nos encontramos con el tópico de la especulación, y es francamente difícil luchar contra esto. Esta es la parte, yo creo que más negativa, y que desde la asociación estamos trabajando para intentar buscar soluciones con las administraciones. Pero, insisto, no es nada fácil porque el sesgo ideológico y poco pragmático que se tienen desde las administraciones o desde quien gobierna es difícil llevarlo a cabo. ¿Ventajas que tiene el haber pasado una crisis como la que hemos pasado? Pues que las empresas vemos que tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Yo creo que los procesos de industrialización es algo a los que nos vamos a abocar todos. Esto nos va a llevar o nos va a obligar, ya no por motu propio, porque pretendamos determinadas compañías hacerlo, sino porque los incrementos de coste que se nos están produciendo hoy día en construcción, pues no tiene ningún sentido que estemos en procesos donde no hay industrialización. O sea, tenemos que buscar la fórmula, sí o sí, encontrarla y ser capaces de llevarlo a cabo. ¿Cuál es? Difícil, porque dependemos de mucho outsourcing aquí en nuestras compañías, y esto es francamente difícil poner procesos de industrialización cuando tienes que externalizar prácticamente todos los procesos. Luego, yo creo que componentes determinados hay que hacerlo dentro de casa, y esas herramientas de industrialización se tienen que poner desde dentro de casa. Si no, imponer a una constructora que desarrolle de una manera determinada es francamente difícil. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver, yo creo que determinados procesos de cambio sí o sí, no solamente en la digitalización, sino también en la industrialización. Y luego también estoy de acuerdo, el cliente hoy es muy especial, es muy especialista, tiene muchísima información, las redes funcionan a la velocidad del rayo y cualquier tipo de controversia, cualquier tipo de información circulan a través de ellas. Con lo cual yo creo que en el volumen que tenemos que ganar, hay que ganar mucha eficiencia, muchísima. Esos son todos los motivos por los cuales yo creo que digitalización e industrialización tendrán que ir de la mano, porque será muy difícil desarrollar la cantidad de producto que tenemos que desarrollar y hacerlo de una manera correcta, donde las incidencias que tengamos en postventa o con nuestros clientes no sean importantes y que sean fácilmente subsanables. Yo creo que otros sectores lo han conseguido. Es cierto que, y si nos vamos al coche, uno lo piensa y dice, ¿cuántas empresas de coches hay? Pues la verdad es que están muy reducidas, está muy concentrado. En nuestro sector ha sido imposible por la dispersión que teníamos de compañía, sin lugar a duda. Luego, por no extenderme más, yo creo que es un momento apasionante, yo creo que es un momento de clarísimo cambio, de muchísimas oportunidades, y que solamente aquellas compañías que estén en esa línea tendrán cierto éxito. Fenómeno. Muchas gracias. Bueno, pues yo, para completar la visión que han dado mis compañeros del futuro, voy a dar también la mía, ¿verdad? Pero lo voy a hacer desde una óptica un poco diferente, tal vez más economicista, en línea, pues eso, aunque solo sea porque estamos en la sede del colegio, ¿verdad? Bueno, lo primero que yo creo, yo también llevo como vosotros más de 25 años en este sector, y bueno, algo ya he conocido y alguna crisis más que esta he vivido como vosotros, ¿no? Pero lo primero que yo creo es que las empresas no estamos solas en el mundo, ¿no? Coincido en que va a haber dos velocidades, las grandes y las pequeñas, los que vengan de fuera con una metodología y con más capital, los fondos que parece que pueden comprarlo todo y los más pequeños no podemos competir, tal. Sí, pero el futuro, era el título de la jornada, también depende, y cada vez en mayor medida, de factores exógenos. Por tanto, eso que llamamos la globalización, y lo que pase en el mundo, ¿no? Una compañía muy bien capitalizada, con una demanda magnífica, con un producto de gran reputación, con unos márgenes fantásticos, de repente se produce una convulsión en alguno de los 5 contextos a los que me voy a referir y todo se va al carajo. Es decir, es imposible, ¿no? Alguien leía hace muy poco en un libro en el que decía que, bueno, yo creo que era además
sé quién es, Antonio Horta Osorio, que es el responsable de el rescate o sacar al alza Barclays Bank en el Reino Unido después de una gravísima crisis como la que tuvimos en España, y él, que sufrió un proceso gravísimo de burnout, dice que hasta que se dio cuenta de que contra lo que no se puede luchar, no se puede luchar. Le podía dedicar 27 horas al día, pero no podía luchar contra los acontecimientos. Bueno, pues yo esos acontecimientos los centraría en lo que hace referencia al sector inmobiliario en 5 bloques, ¿verdad? Que podré ampliar o no, no me voy a extender mucho, ¿no? El primero es macroeconómico, ¿no? Yo creo que, pues, bueno, ¿cuál va a ser el PIB español? ¿Cómo se distribuye? Etcétera, ¿no? Todos decimos que España está creciendo mucho, que es la que más crece de Europa. Podríamos discutirlo, pero admitamos que es la que más crece de Europa. Todo esto parece positivísimo. Sí, pero es que resulta que el PIB crece en términos relativos, pero no en absolutos. Seguimos manteniendo el billón de euros ahí como una cifra. Por tanto, la misma cantidad que no crece, hay que repartirla pues a lo mejor entre más destinatarios, ¿no? Porque la población va a decrecer, pero de momento no ha crecido. Por tanto, la renta per cápita no crece, no sube, ¿no? El otro día veíamos que, antes de ayer yo creo, que por primera vez el Instituto Nacional de Estadística ha recogido en la estadística de salarios como por primera vez en la historia de España, oficialmente, las rentas salariales han bajado un 0,8%. Parece insignificante, pero han bajado, pese a estar en 3 o 4 años de crecimiento continuo en España. Bueno, pues factores como estos son decisivos. La gente no compra, además de que haya muy buen producto y muy buenas condiciones financieras, y no digo ya vivienda. La gente no compra, los inversores no invierten, etcétera, si no tienen unas rentas suficientes que les permitan afrontar los pagos derivados de la adquisición con cierta holgura, ¿no? Entonces, pues vemos que las rentas, en este caso, de la mayoría de los españolitos, el otro día asistí a un almuerzo en que Miguel Ángel nos exponía estos temas y nos hablaba del salario medio español, ¿verdad? Que lo cerraba en 20 y tantos mil euros, 26.000 euros en España como promedio y 36.000, me parece que hablaba, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y yo le matizaba y le decía, sí, pero el salario modal, la moda, o sea, el salario más frecuente, solo son 18.000. Entonces, cuando hacemos los análisis y pensamos que pueden comprar una vivienda de 208.000 euros, con el salario modal ya solo llegan a 140, ¿no? Entonces, factores de este tipo, repito, de corte macroeconómico, son fundamentales. Los demográficos y sociales. Bueno, pues, si nos creemos las proyecciones demográficas, España va a perder 5 millones de habitantes de aquí a 2050, que no está tan lejos, ¿no? Veremos si ocurre o no ocurre, ¿no? El envejecimiento es un hecho, ¿no? Cada vez hay menos hogares de 3 o más personas y cada vez son más los hogares unifamiliares o de 2 personas, etcétera, 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 ¿no? El tercer bloque es el que serían factores coyunturales, ¿no? Y entre esos están, pues desde los externos a España a los internos. En los externos, el Brexit, pues nos puede ayudar o no. Quiero decir que, ¿qué va a ocurrir con el mercado de inversión? Pues si efectivamente las empresas salen en desbandada del Reino Unido y se vienen a España, en lugar de irse a Alemania o a Francia, pues esto tendrá un impulso. Y no depende de nosotros, ni de vosotros, quiero decir, depende de estos factores. O en los internos, lo que has apuntado de Cataluña, ¿no? Pues ¿cuánto tiempo tardará en recuperarse la confianza? Al menos los inversores extranjeros en Cataluña y por ende en España, pues yo no soy capaz de decirlo. ¿Que va a tener un impacto? No me cabe duda, pero que será una situación a recuperar. El cuarto bloque es el que yo denomino factores de tipo ambiental y medioambiental. Efectivamente, caben las exigencias en materia de eficiencia, cumplimiento de normativa, emisiones, etcétera, son más rigurosos y efectivamente eso hace que los costes se nos incrementen a todos, ¿no? Entonces, ¿hay forma de pararlo? Pues no lo sé. Cuanto más requisitos pongamos, más costes vamos a tener y, por tanto, o mayor soporta el precio o menos margen tendremos, ¿no? Y, por último, el quinto bloque, al que sorprendentemente no se ha referido mi amigo Juan Antonio, pero lo hace siempre, es el de los fiscales, ¿no? Efectivamente, la fiscalidad que soporta el sector inmobiliario parece, o nos parece a todos, que es excesiva, ¿verdad? O sea, él dice con mucha frecuencia que en los análisis que han hecho desde Asprima, al final el
lote de impuestos que gravan una operación inmobiliaria, desde el principio hasta el final, está entre el 25 y el 30% del total del precio final de una vivienda. Bien, alguien lo recibe, sin duda, que es el Estado, y alguien lo paga, que es el consumidor final, ¿no? Pero sí que parece, en cualquier caso, que un 25% de fiscalidad sobre un producto es excesivo. Basta con pensar que el IVA, el tipo máximo, está en el 21%, ¿no? Pues estos serían ya 4 puntos por encima del IVA, ¿no? Pero no solo es ese, son los otros, como son las licencias, etcétera, ¿no? Y desde luego lo que ha dicho. Yo con esto ya me paro, he dejado también muchos melones abiertos, y si os parece, pues antes de darles al público, vamos a los asistentes. Por confirmar, o sea, yo creo que pasa con la fiscalidad lo mismo que con el suelo, o sea que como venimos de un modelo inmobiliario en el que el precio lo aguantaba todo, había financiación para que el precio lo aguantara todo, el sector, lógicamente, lo ha sufrido ya en carnes, ya ha tenido que cambiar, pero la administración sigue, como no lo ha sufrido, anclada en ese modelo en el que el precio lo aguanta todo y el precio ya no lo aguanta todo. Entonces, es cuestión de que lo entiendan, que lo hagan entender, o que estén haciendo que sea inaccesible la vivienda. Porque yo no sé, con estos condicionantes que tú estabas hablando, qué recorrido tiene el nivel de demanda actual. Yo entiendo que estamos en un momento de rebote después de una contracción histórica de 8 años, que eso tiene mucha demanda retenida y que ha salido al mercado de golpe y que permite vender casas a determinado precio, pero esta demanda es finita. Vamos, yo por entroncar con lo que dices, creo que hay... A ver si ordeno 2 o 3, o sea, porque hay tantas cosas en la coctelera que o sea, yo por una parte me viene una idea a la cabeza, pero que no tiene nada que ver, pero la cruzo. Ahora resulta que el sector financiero, su gran ventaja es el marco regulatorio. Porque ahora resulta que les están saliendo negocios por todos lados y ahora dicen, sí, coño, pero todos estos de marco regulatorio no tienen ni idea, cuando ha sido siempre su gran hándicap. Entonces ahora resulta que va a resultar que es su fortaleza, sobre la que pueden anclar su ventaja competitiva, es su verdadero conocimiento de un infumable marco regulatorio, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver así un poquito nuestro sector, ¿no? Es decir, todos esos factores que has dicho va de cajón. O sea, la macro, o sea, nosotros somos fruto del macro, o sea, y nuestra IPO es fruto del macro, y quien diga lo contrario miente como un cosaco, ¿vale? Pero quizá en todo eso lo hemos de convertir en oportunidades, ¿eh? Quizá hemos de entender que el envejecimiento de la población nos permite tener la capacidad de definir un producto, para ese tipo de perfil. Quizá somos capaces a través de un largo viaje, de llegar a optimizar el producto lo suficiente como para tener acceso a ese modal. O sea, hay muchísimo. Lo que pasa es que eso es precioso, es ingenuo, hay un finito trabajo por delante, pero es que o vemos ahí nuestras oportunidades o necesidad de espacio en el que habitar, seguro que seguirá estando, o por lo menos yo no me sé imaginar que no necesitamos un espacio con el que habitar y en el que convivir, ¿no? Y a partir de ahí nosotros nos dedicamos a eso. ¿Cómo nos vamos reconvirtiendo? Pues yo creo que por lo menos intuyo que empezamos a tener la inquietud, que sobre la inquietud se hace el talento, la inversión, las horas, y que todos, si vamos en la dirección, iremos reinventándonos poquito a poquito, pero yo ahí vería nuestra gran oportunidad, ¿no? Y la segunda es el concepto de que para mí es o sea, este sector, por mucho que digamos, va a seguir siendo ineficiente, por lo menos durante muchos años, y yo creo que al final nuestro pragmatismo nos tiene que llevar a entender la ineficiencia inherente a este sector, que es lo que se llama el concepto de riesgo-retorno. Es decir, al final, ¿qué riesgo tiene inherente este sector con el que podremos combatir? Lo de las administraciones públicas es infumable. O sea, nunca tendremos una fábrica de hogares, que es como a mí me gusta denominar a Neinor, con las administraciones públicas que existen en España. Es imposible. Porque además no solo es que sean incompetentes al principio del proceso para la creación de suelo, si es que te meten 2 líneas de flotación en medio de la fábrica. Entonces, de repente el coche, parado allí, todos ahí se van a esto mientras no llega la licencia de primera, para empezar las... O sea, el concepto de fábrica es muy bonito, pero tiene hoy unas inherentes ineficiencias con las que no estamos hoy en disposición de poder combatir, que hacen que o tu fábrica te la reinventas o si la quieres ver como una fábrica de coches, apañado vas porque en la línea se te está chocando un coche tras del otro. Entonces, ahí nos tenemos que reinventar, ¿no? Y yo luego, yo pensaba en mi día de hoy, ¿no?
Yo mi día de hoy he empezado esta mañana, cuando hablamos de la industrialización, que yo me lleno la boca hasta la saciedad. Yo he empezado esta mañana hoy cabreado como una mona, porque nosotros hoy teníamos 3 lanzamientos esta mañana y me han llegado 3 mamarrachos de lanzamientos que no había por dónde aguantarse, no se aguantaban de pie. En teoría montados en base a nuestro superproceso industrial, no sé qué, todo está en un libro blanco, entonces tú lo metes todo en la coctelera y pum, te llega el lanzamiento para aprobarlos en los comités de los lunes, de los 3 suelos que conforme al plan de negocio tocaban aprobar esta semana. O sea, todos nosotros como un relojito. Y lo que ha llegado era infumable, no había por dónde pillarlo, ¿no? Entonces te pones ahí y tal, y de repente, bueno, tal, ¿no? Empiezas a ver, uno baja la cabeza, el otro tal, y dices, es que era puente el jueves y viernes en Madrid. Se nota. Entonces, tanta fábrica, pero el puente, pum, ha llegado una porquería. Bueno, no, es que el que lo tenía que ver, la fábrica ha fallado, vamos, estrepitosamente, ¿no? Juan, tienes a tu persona de comunicación diciendo, ¿pero qué está diciendo este hombre? Es que, oye, los coches, en las cadenas de producción de los automóviles, se sabe, está comprobado, que los coches que salían de la cadena los lunes tenían más defectos de calidad que los de pues mi lunes de hoy ha sido literal, y yo después de tal, decir, además eran los 2 de Madrid, y el otro no, el otro más o menos estaba de Centillo y tal, y claro, entonces al final dices, sí, fábrica, pero ahí al final el manubrio del tío, el de esto poniéndole para que al final tenga sentido, por lo tanto estamos lejísimos de esto, ¿no? Y luego ya acabo, la otra parte del día ha sido, nosotros hoy tenemos los lunes el Comité de Transformación Digital, ¿no? que es cada 15 días hay los lunes, tenemos 10 proyectos lanzados. Asustado estoy de lo que se puede llegar a hacer con transformación digital, asustado. Es decir, los proyectos que hay encima de la mesa de la compañía para enriquecer la toma de decisiones, los programas de vivienda, lo que el cliente te está pidiendo, asustado. Entonces, el reto ahora es cómo traes eso a tu cadena de valor y con sustancia gris lo metes dentro de la cadena de valor. Pero es que lo que podemos llegar a hacer en base a transformación digital es infinito, ¿no? Luis ha hecho antes, como buen periodista, has hecho 2 preguntas y la primera, que es muy fácil de contestar, es que no puedo evitar. Te sale. Has hecho la pregunta de por qué no usamos, como los realtors, ¿no? Como usamos intermediarios inmobiliarios para sacar un índice, para dar más información a un mercado tradicionalmente muy opaco, ¿no? Como es el inmobiliario. Bueno, pues porque y tiene mucho que ver con esto de repente las cosas no salen o viene un mamarracho. O sea, mi primo Manolo, que ha estado 10 años sin hacer nada, de repente ahora es agente inmobiliario otra vez. Es decir, el sector inmobiliario atrae como un imán a una parte de la población y a un tipo de profesional, y aquí hay algunos intermediarios fantásticos con los que tengo muy buena relación y son grandes profesionales, espero que no se den por aludidos, pero es un mercado que está lleno de personajes, ¿no? Y igual que pasa eso, que por ahí habría que empezar también. Claro, o sea, al final hay un problema. No cualquiera debe vender casas. Pero yo lo que quiero hacer es la reflexión siguiente. O sea, eso es así, lo sabemos todos. Lo que pasa es que, claro, hay que dar un paso atrás y ver qué era España hace 30 y 40 años en el mercado inmobiliario, cuáles eran las dinámicas y cómo se funcionaba en este sector y cómo se funciona en 2017, ¿no? O sea, el cambio ha sido bestial, como lo ha sido en muchos otros sectores, pero el inmobiliario también. Y creo que también es bueno evidenciar que tenemos una serie de jugadores en el sector que no es que sean nuevos, como bien decías antes, o sea, no es que antes no hubiera gente profesional, sino que se ha seguido incrementando la profesionalización del sector. No es que antes no lo fuera, simplemente se han ido incorporando perfiles y disciplinas nuevas que lo mejoran. Y luego es otra cuestión que me parece que está todo el tiempo flotando y que no te la quiero dejar de comentar. Dices, bueno, oye, aquí hay una demanda limitada, ¿no? ¿Esto cómo es posible que, porque parece que estamos ahora de repente otra vez bollantes y empieza la gente a asustarse, ¿no? Es como, bueno, pero no vemos más que idealista, el mundo, expansión, sacando titulares de que ha crecido un 17, un 12, un 7% el número de venta, de transacciones. Bueno, yo creo que vivimos esclavos del efecto base, y yo creo que también hay que poner las cosas un poco, por eso a veces los porcentajes son muy engañosos y hay que usar cifras. Y seguro que los promotores lo conocen mucho mejor que yo, pero claro, te vas a ir a un país donde los visados nuevos eran, ¿cuántos fueron? ¿Qué barbaridad fue? ¿800.000 en 2007?
visado de obra nueva, no de licencia de primera ocupación, no de terminados, pero sí de iniciados, y ahora te mueves, vas a cerrar 2017 se va a cerrar en 100.000, en ciento y poco mil, no llegará. Hablan de 130.000, o sea, que es que al final, claro, es que de 90.000 a 100.000 en porcentaje queda fenomenal para el titular, pero estamos hablando de un suministro de vivienda nueva muy limitado. En el caso del enfoque más patrimonialista, que yo siempre lo saco, obviamente por lo que me toca, parece evidente que va a seguir habiendo una demanda de residencial en el centro, que de hecho se ha incrementado. Y el otro punto que habéis tocado, que es fundamental para el futuro del mercado inmobiliario, es el urbanismo, ¿no? Y el urbanismo a veces es como, no sé, como ese perro con pulgas al que todo el mundo le pega. Es decir, cada partido llega con una idea maravillosa de cambiar el mundo, y el urbanismo es una de esas formas muy cercanas para que su votante vea cuál es su ideario y cómo quiere mejorar el planeta, ¿no? Y entonces, claro, muy a menudo se inventan cosas que no funcionan demasiado bien y no atacan la raíz del problema, que ya lo han dicho, así que no me voy a extender en eso, que son los tiempos absolutamente de locos. Es decir, si hay un problema de falta de vivienda para gente de 30 años, de 2 dormitorios en el centro de Madrid para alquilar, ¿cómo es posible que yo, para intensificar el uso de un edificio de 2 a 5 pisos por planta, me tire 12 meses para poder empezar realmente, ¿no? Y esto es un problema que además no tiene muy buena solución, porque todos conocemos la calidad de nuestros políticos, ¿no? Con lo cual ahí no podemos ser demasiado positivos. La calidad de nuestros políticos es un reflejo de nuestra calidad. Más que de otros. No, es verdad, desgraciadamente. O sea, yo creo que no nos tenemos que traumatizar, pero siempre hemos dicho que Argentina era un gran país y que tenía unos políticos muy raritos, pero al final te hablas con un argentino y dices, oye, tenemos lo que nos merecemos, y nosotros también. O sea, en España pues hay muy mala gente. Y los políticos que tenemos pues son de tercera división, pero los elegimos todos los años. No nos deberíamos quejar. El mercado siempre quiere que sea todo más transparente, pero que los transparentes sean los demás. Hay muchos intermediarios, muchísimos, que viven de la falta de transparencia. Si hubiera transparencia, sus empresas no valdrían para nada, porque son solo intermediarios, no son asesores de lo que, es decir, no le aportan un valor añadido más allá del ponerse entre medio de dos que hacen negocio. Por eso siempre pedimos la transparencia del mercado, y este es un mercado que no va a ser transparente nunca en todo. Yo, cuando salí de Arzuranes y nos echamos en brazos de una multinacional, la primera bienvenida que me dio el presidente de la multinacional de servicios inmobiliarios en Nueva York fue decirme que el sector inmobiliario era el único sector en el que el uso de la información privilegiada no te llevaba a la cárcel. No sé dónde estará ahora. Y estamos también, es otra reflexión, somos un sector que ha sufrido tal trauma que estamos en permanente psicoanálisis. Me han preguntado, el otro día me preguntaron en Ciudad Real por la burbuja inmobiliaria, cuando todavía no ha llegado el boom allí. Y digo, ¿pero qué me están contando? Entonces, no es malo que recordemos que este es un sector de tal riesgo que ha estado a punto de llevarse a toda España por delante. No hay ningún otro sector con esa capacidad, y que ha destruido, no sé cuánto, el 75, el 80% de la banca. Yo me da una pena, he estado dando vueltas por aquí y veías un edificio, ponía caja de ahorros y Monte de Piedad, joder, 100 años y tal, y se ha ido a freír puñetas en cuestión de horas, ¿eh? Y este concepto de riesgo que no se nos olvida a nadie de los que estamos en esta habitación. Porque cuando uno dice, no, es que se ha comprado el suelo, bueno, entramos también en la época de los errores, alguno se la pegará. Lo bueno es que no nos la peguemos en conjunto, que no se pierda la perspectiva de que es cuando uno anticipa perspectivas de incremento del mercado no basadas más que en su mera intuición, se está metiendo en un túnel que a lo mejor no tiene salida. Y este es un sector en el que a cada negocio de vivienda libre le debe pedir una rentabilidad del 10 al 15% anual sobre el capital invertido. Y si no está haciendo eso, pues igual le va bien o menos bien, pero corre el riesgo de pegarse un tortazo. Y todo eso, la ecuación, lo que repercute es cuál es el valor del suelo. Ningún promotor debería trabajar con menos márgenes. Y entonces, pues, al final, si los costes suben, si los impuestos suben, si los plazos se demoran, todo eso hará que el mercado del suelo pues sufra esa actividad, ¿no? Algo de optimismo. Demografía, perspectivas. Joder, recordemos qué boom de la segunda vivienda hubo en España
antes de la crisis, que nos venían a manadas a comprar viviendas, por llamarlas de alguna forma, en sitios insospechados. Y alguna relación tendría esa demanda de viviendas con los 50 millones de visitantes que nos venían todos los años. Ahora nos vienen 80. Y yo creo que todavía esa oleada de gente que lleva los últimos 7, 8 años acudiendo a España y ya está casi convencida que debería vivir aquí, todavía no la hemos descontado y puede ser también una actividad positiva. Sigamos con el psicoanálisis, pero estamos saliendo del garaje, estamos en la cuesta y yo creo que nos espera un sector con unas oportunidades muy grandes, sobre todo para la gente que quiere hacer las cosas bien y con, digamos, con un adecuado equilibrio entre riesgo, rentabilidad, inversión y un concepto claro del coste de oportunidad de tener 6 meses las viviendas terminadas sin poderlas entregar. Yo creo que esto de la transparencia que dices, y que desgraciadamente puede que tenga razón, y lo contrario sería ingenuidad, al final ocasiona dos cosas. Primero, que el sector se pueda volver a dar un tortazo en cualquier momento, porque yo creo que la falta de transparencia lo hace poco eficiente en su propia toma de decisiones y, sobre todo, y creo que es un tema que además preocupa bastante ahora al sector, que es la reputación, lo va a mantener alejado de la sociedad, o sea, porque eso el ciudadano lo percibe, que al final es un sector opaco donde está metiendo su mayor inversión económica y en ilusión. Sin embargo, no es claro, pues creo que eso aleja al ciudadano. ¿Se puede convivir con ello? Pues probablemente, no lo sé. O sea, yo creo que no es la transparencia lo que se puede cargar al sector, sino la codicia. Bueno, la codicia, que es lo que se lo ha cargado históricamente, pero creo que como la codicia es inherente al ser humano, la transparencia es un freno, o sea, los datos, y que uno sepa por dónde va el sector con datos de verdad, buenos, que no, o sea, es verdad que ahora la tecnología está ayudando a muchos y con las trampas de uno y las trampas de otro lo metes en el famoso Big Data, inteligencia artificial, y te da datos con los que más o menos trabajar. Pero bueno, lo que comentabas, Joaquín, a mí no me preocupa, o sea, lo ponemos en su justa medida, o sea, lógicamente no hay boom, la producción está en mínimos históricos, vamos, en mínimos que como si estuviéramos en la posguerra prácticamente. Lo que me preocupa es el precio, lo que debe preocupar es el precio, o sea, lo que preocupa son los precios de transacción de suelo, de los que también estamos informando cuando se puede, y los precios de venta de las viviendas, porque eso es lo que está alejando de la realidad que hablaba Julián, de los salarios y de la renta per cápita. Eso enlaza con otra mega tendencia, que es la de la dicotomía que se produce entre rentas altas y rentas medias y bajas, ¿no? Y al producto inmobiliario actualmente, a la compra, fundamentalmente pueden acceder los primeros, las rentas media altas y para arriba, y las otras están un poco fuera, ¿no? Es evidente. Y solo una cosa sobre la codicia, y es que para el accionista del 15%, la clave será cuando no se consigan, salvo apalancando o sobreapalancando los proyectos, que es lo que cíclicamente pasa siempre, porque efectivamente en promoción puedes moverte en tires al accionista del 15 y del 20, y el problema es cuando ya no lo consigues porque hay un cachondo que te quiere vender el suelo a 3.000 euros metro, por muy en el centro que esté, pues te dedicas a subir al apalancamiento porque tu factoría, tu cadena de montaje, tiene que seguir dando vueltas y tienes que seguir sacando pisos, ¿no? La cuestión es yo creo que lo aprendido en la última crisis va a funcionar o no, es decir, si los bancos van a volver a permitir niveles de apalancamiento excesivos o no, y de momento no lo están haciendo, pero yo no soy tampoco demasiado optimista en que no lo vayan a hacer a futuro. Yo sí. No, es verdad, no porque los bancos sean diferentes ahora que antes, pero yo creo que el dolor ha sido tan intenso y la regulación es diferente, que eso no creo que lo vean mis ojos. Es decir, la banca va a ser el tope al incendio del campo. Y si hay alguien que compre el Calderón a 3.000 euros, estoy seguro que con la experiencia que hay entre los compradores, será una constructora promotora que tenga todas las actividades integradas y le saque su margen, o será un visionario como Neynor, que se hace una torre al lado del río y vende pisos de 50 metros a 6.000 euros. Es decir, lo preocupante es que todo el mundo ve, por supuesto, que se puede comprar suelo en el Manzanares a 3.000 euros para hacer cualquier tipo de cosas. Y alguno se la pegará, alguien comprará 3.000 euros y no podrá vender. Y no pasa nada, no va a acertar todo el mundo, ¿eh? Y entonces el mercado reculará. El peligro está que alguien pretenda ir a la Caixa a que le financie la compra de suelo a 3.000 euros poniendo el 500 y la Caixa 2.500. Eso no va a pasar.
¿vale? No va a pasar. Le podemos preguntar que está por aquí, a ver si lo financiaron. Los bancos, o sea, es cierto, los bancos están estudiando los proyectos y eso es una cosa maravillosa en comparación con lo que hacían antes, y eso ahí tienes razón. No, yo no me refiero a ver algo como lo que hemos visto de 2007 a 2013. Eso, por supuesto, creo que vamos a tardar mucho en verlo. Tampoco que no parezca que ese es mi mensaje, porque para nada. Ahora, que aumentará, pues si es cíclico, si es que el inmobiliario es cíclico, vamos con el ciclo, y los bancos también van con el ciclo y van en función de las políticas de los bancos centrales, con lo cual es evidente que ya han empezado a aumentar, de hecho, los niveles de apalancamiento que están dando ligeramente, nada en comparación, por supuesto, con lo que vimos antes. Lo que creo es que del dibujo que estamos haciendo de las compañías, estamos al inicio de cometer o de empezar a poner en marcha la maquinaria de cometer un gran error, y me explico. Si cogemos una compañía, y aunque tenga que dar un paso atrás al pasado para ver cómo lo proyectamos hacia el futuro, había muchas compañías cotizadas que la cuenta de resultado, en el pasado, que la cuenta de resultado llegaban a alcanzarla y la materializaban por el éxito que obtenían en la venta de operaciones de suelo. O sea, ellos compraban grandes cantidades, solo eran ellos los que podían llegar a comprar suelo en gestión, ellos gestionaban ese suelo durante muchos años y ganaban más dinero vendiendo suelo que promoviendo. Incluso que siendo patrimonialistas. Lo de patrimonialista parecía que una cotizada, que hemos cambiado el paradigma. La cotizada antiguamente tenía que ser, oye, yo tengo suelo, una máquina de producir suelo, y esto además es una rama de negocio. Tengo la rama de promoción, que también me sirve para tener otro, pero que es bastante menos rentable que vender suelo, y luego tengo una patrimonial que antes se decía me sirve en el caso de cuando baje el ciclo, me sirve para pagar mis gastos de estructura. Esa era la composición que había en las empresas antes de la crisis. Ahora vemos que las cotizadas tienen una filosofía diferente. Y perdonadme el anglicismo, pero es que se habla así, o sea, el suelo fully permitted, o sea, yo recuerdo cuando Juan salía o cuando ha salido a EDAS, prácticamente el 100% del suelo que ellos tienen es fully permitted. Eso quiere decir que prácticamente tiene un avance de gestión de tal magnitud que se le considera a nivel institucional por el inversor suelo finalista. Esto nos genera una problemática y luego tenemos una situación política, la que tenemos, salimos de la crisis con los ayuntamientos que hemos tenido, con la administración que tenemos, y lo que vemos es que durante 10 años no se ha hecho nada en gestión de suelo. Prácticamente todo el suelo en España ha estado paralizado. Y además hay ayuntamientos donde te dicen, oye, no, es que esta ciudad no va a crecer más, o es que no hay necesidad de vivienda, y se están cometiendo errores de bulto, pero además graves, muy graves, y que si no se le pone freno va a ser difícil de solventar. Y me explico. Durante una época hemos estado asistiendo al mantra por toda la administración de que en vez de comprar vivienda hay que alquilar. Y entonces abandonamos cualquier política de compraventa de vivienda y nos ponemos en el alquiler. Y lo que no nos damos cuenta es que nuestra sociedad está cambiando, nuestras ciudades vienen cantidades ingentes de población de fuera que quiere estar en el centro, que quiere alquilar, o aparecen en las plataformas donde te ponen unos alquileres, como es el caso de Airbnb, y la administración le está cogiendo a contrapié, de tal manera que ahora ni se puede alquilar, porque los jóvenes que quieren alquilar en el centro no pueden y se tienen que ir a las afueras. Entonces, estamos siempre conviviendo con mensajes y con políticas desde la administración que son contradictorias, porque no tienen, yo creo que, la más mínima visión de un medio largo plazo y de cómo tienen que resolver esas políticas de vivienda para dar soluciones. Tenemos dos grandes problemas. Yo creo que nos vamos a encontrar con el problema de suelo, clarísimamente. O sea, eso va a ser un problema en el corto plazo, y yo creo que vamos a empezar a ver grandes empresas empezando a comprar ya suelo en gestión, porque si no es muy difícil mantener esa máquina puesta en marcha con los mecanismos de suelo, con las trabas de suelo que se ponen. Eso es una cuestión. Porque lo que estamos viendo, y si cogemos los porcentajes de subida, es que Madrid, desde que llevamos más o menos saliendo de la crisis, ha subido entre un 17 y un 20% los precios de suelo, y en algunos casos mucho más. Yo hablo de media, pero en algunos casos mucho más. Y eso no es sostenible con nuestros márgenes. Y eso es una realidad. Y si queremos tener una industria,
O nos dedicamos a hacer especulación con el suelo, como hacían las pasadas, vendiendo suelo y pegando el pelotazo, o con nuestros márgenes es absolutamente imposible tener esa industria. Y la otra cuestión que ya también se ha comentado aquí es qué hacemos con la cantidad de jóvenes que estamos ya en torno de los 8 o 9 millones entre los 25 y 35 años que todavía no se han emancipado y salen de su casa. Y tenemos que dar soluciones habitacionales para esta gente. Y eso es prioritario para nuestro sector y lo debiera ser para la administración. Y créanme que ni la administración está moviendo un dedo para hacer esto, o sea, con sus políticas. El otro día, era vergonzoso escuchar a un ayuntamiento, bueno, en concreto lo digo, el de Madrid, diciendo que el Plan Madre van a poner este año como subvenciones, creo que eran 25 millones de euros para una ciudad como Madrid. O sea, es absolutamente vergonzoso. Entonces yo creo que tenemos una disfunción entre lo que piensan nuestros políticos, cómo tienen que legislar y regular para que nuestra industria sea una industria sostenible y con una velocidad de crucero estable realmente importante. Lo que no nos pueden abocar, y en eso tenemos que pelear, y yo creo que pelear duro, es que nos convirtamos otra vez, por necesidad de mantener nuestras cuentas nuestros márgenes, nuestra cuenta de resultados, a ser especuladores de suelo y a ganar dinero vendiendo suelo. O sea, no es de recibo, dicho así, o sea, no es de recibo que alguien esté pensando comprar a 3.000 euros esa determinada operación. O sea, no es de recibo. La operación, o sea, ese volumen de tantísimas viviendas que se van, que además uno puede pensar que es suelo finalista, es que le queda año y medio, 2 años de gestión. O sea, dicho sea de paso, con unas elecciones de por medio. Entonces, a ver, o sea, eso pone precio. Eso, para el que es tenedor de suelo, ya está diciendo, no, es que esta operación ya se ha cerrado, parece que ya ha fijado un tope de precio. Y esto no se debe consentir, porque esto va en contra de nuestro sector, va en contra de la transparencia, va en contra del acceso de los jóvenes, que yo creo que debe ser nuestra gran preocupación, y va a costa de la industrialización de nuestro sector y la permanencia de nuestro sector, que además dependen muchas industrias auxiliares, incluso las financieras. Si hay un banco, he dicho que hay alguno aquí, si hay un banco que es capaz de dar o que da financiación a 3.000 euros metro cuadrado en esa zona, o sea, es para hablar seriamente de las repercusiones que eso tiene en el sector, ¿no? Tú, esa zona, podrían preguntarte que esa zona sí. La conoces. Es que esto de la fábrica de viviendas es muy nuevo, lo digo porque estamos cargando yo mismo de la administración, pero es que también el sector está pagando los pecados de décadas de ser especulativo. Entonces, bueno, el sector está cambiando porque a la fuerza ahorcan, pero es normal que la administración tarde en acompasar. Es que yo ahí veo una de las... Estas vamos a convivir, vamos a ver, o mucho tiempo, un ciclo 2 o 33, esta es la realidad clarísima de un mercado que se mueve por dinámicas tremendamente distintas. O sea, hoy está compitiendo por la compra de suelo. Parto de un ejemplo nuestro de esta semana, que yo creo que ilustra muchísimo. Un vendedor institucional que no es la banca, es un vendedor institucional de eso, nos ha vendido a nosotros un suelo por 8,1 millones con una oferta en la mesa de 9 millones de otro esto, y me la ha vendido a mí, ¿vale? Bueno, voy a decir, mira, macho, tú no me vas a fallar, pájaro en mano, 8,1, lo otro Dios dirá, ¿eh? Entonces yo creo que ese es un primer sofisticación de un vendedor que coge hoy el pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Entonces eso pero es que hoy está conviviendo una cooperativa que tiene otros distintos paradigmas que los que tengo yo, un fondo que funciona por TIR, algún fondo que no tiene ni pajolera idea de este sector y que se deja engañar por algún local, ¿vale? Que alguno habrá, constructoras que tienen que compran en base a otros parámetros que no tienen nada que ver. Fondos, promotoras disciplinadas que llamamos de estas de nueva de Champions, que yo estoy seguro que Juan Antonio no lo va a comprar. Y ese es mi benchmark. Porque mientras tengamos un sector de primera división que al final dice, pero ¿cómo voy a pagar yo 3.000 euros por metro cuadrado? Simplemente o juego a la lotería, que es otro negocio, porque a lo mejor sí, es que a lo mejor no se equivoca. Es que a lo mejor no se equivoca, yo lo veo muy difícil, pero a lo mejor no se equivoca, porque a lo mejor esos 2 años que le faltan, eso lo está viendo en positivo, porque está pensando dentro de 3 o 4 años, y a lo mejor, hasta dentro de 3 o 4 años, mira, el mercado, como no hay suelo en Madrid, se va revalorizando a 10% anuales, y bingo, o sea, oye, el casino le funcionó.
Pero claro, pero yo no puedo. O sea, yo simplemente le puedo, además no le funcionará, pero yo no puedo. Entonces yo creo que al final estamos conviviendo hoy y ese es un reflejo clarísimo de un sector. Esto está inventado en otros, o sea, el suelo non-fully permitted se compra en base a strategic land, que funciona en otros países la mar de bien. Los jugadores de primera división juegan todos. Yo, por cierto, todos mis márgenes, Luis, están, yo los digo todos. Yo no compro un suelo que no me dé un 18% de margen porque no sé entenderlo en rentabilidad este negocio con margen, con los riesgos que tomo inferiores al 18%, porque si no mis inversores no van a invertir en Neinor. Entonces yo no tengo narices de comprar un suelo y que le cuento para el 18%, que tengo que vender a cuánto en el Manzanares. Suelo no fully permitted. O tendré que hacer lo que han inventado en otros países si me deja el mercado. Tendremos que ir o tendremos que irnos a otros mercados o tendremos que ir, pero vamos. Te falta otro competidor, que no lo has dicho exactamente, has hablado de fondos. Hay otro competidor que existe también residencial y es fondos, me da igual que sean Socimis, alguna conocida que lo está haciendo activamente, que como en residencial todos sabemos que la rentabilidad vía alquiler no es suficiente cuando se compra el producto acabado, están comprando para ellos promover y poner en rentabilidad, no para darle salida como una promotora tradicional, sino para poner en alquiler. Porque esa es la única manera de que te salgan rentabilidades del 6, del 7, vía generación de tu propio producto, porque esa escasez de producto que hay en el mercado actualmente provoca eso, ¿no? Con lo cual encima tienes a otro más, ¿no? Bueno, pues como... Simplemente la combinación de lo que estamos diciendo, de no ya el de suelo de las 3.000 euros. Pensemos en si alguien que le gusta la drogadura, pues se va a Berrocales o a Aijones, pero comprar suelo diversificado, con expectativas de revalorización en los próximos años, pues entre un 10, un 20% anuales en muchos sitios, sin competencia, y encima con la ayuda de ayuntamientos talibanes que no producen más suelo, eso va a llamar a fondos. Eso, por supuesto que va, de hecho ya está llamando a fondos. Lo que pasa es que de momento tienen negocios más evidentes y más claros, pero por supuesto que va a haber gente que va a entrar con mucho dinero a fabricar ese suelo y a venderlo. Yo lo veo, dice, ¿es un negocio especulativo? Pues no es un negocio de oportunidad. Y hemos visto lo que hacen los fondos de oportunidad, pues buscar este tipo de cosas. Y yo creo que lo veremos antes que tarde, a fondos institucionales aliándose con promotores o promotores constructores y creando bolsas grandes de suelo. Que ¿cuál es el riesgo? Que no lo diversifiques, que te metas en Berrocales y te la pegues. Pero si te metes en Berrocales, Aijones, Arpo, te vas a los alrededores, te vas a bueno, estás en 15 sitios, igual te salen mal 6, pero como te salgan bien 6, te sales del mapa. Bueno, pues yo, como veis, todo interesantísimo, pero yo creo que ha llegado el momento de daros también la voz a vosotros. Seguro que tenéis dudas, preguntas, consultas, y ahora mismito pues os vamos a dar la voz para que el que quiera intervenir que lo haga, ¿no? Yo solamente no me resisto a hacer un comentario sobre lo último que han estado aquí diciendo mis compañeros, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar en por lo que ha cambiado el sector, la transformación, ¿no? De trabajar en una inmobiliaria cotizada a principios de los años 90. Era otro mundo comparado con lo que dicen ahora, ¿no? Y claro, los requisitos de cotizar en bolsa, que siguen siendo muy parecidos, un nivel de exigencia muy fuerte, pero sobre todo no me refiero a eso, sino a los inversores que compran las acciones de las compañías cotizadas, cómo ha cambiado toda esa concepción, ¿no? Antes una compañía, inmobiliaria o no, que salía a cotizar, fundamentalmente lo que pretendía era acceder a un mercado de financiación en condiciones más favorables que las del mercado, ¿verdad? Este era el objetivo fundamental, Si no, no tenía sentido salir a bolsa, salvo ganar tamaño. El otro objetivo adicional era no solo captar financiación, pero sí captar financiación sobre todo para crecer en tamaño y acometer nuevas actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Esa cotización en bolsa, el accionista perseguía un objetivo y era tener ingresos recurrentes en la compañía, gestionar bien los costes y que eso le permitiera una rentabilidad más o menos sostenida en el tiempo y luego jugar con una pequeña revalorización o no tan pequeña revalorización. Esa era, digamos, la estrategia del inversor en una cotizada, inmobiliaria o no. Inmobiliaria, como todos sabemos,
mucho más complicado porque, salvo que fueras exclusivamente patrimonialista y los ingresos fueran recurrentes al 100%, la estabilidad de los ingresos y, por tanto, el margen era imposible de mantener a lo largo de 10 años. En el promedio de 10 años, sí, pero año tras año imposible, ¿no? Pero ahora eso cambia sobremanera. No lo digo mirando a ninguno de los que estáis aquí, pero sí que la realidad es el inversor ya no juega a eso, el accionista, quiero decir, que compra acciones, lo que hace es jugar a la revalorización del título, que no es que responda a los beneficios obtenidos, sino a la perspectiva, a las expectativas de beneficios futuros. Eso es lo que compran. Si compran por los realizados hoy, lógicamente no entraríamos ninguno, probablemente, ¿no? Y luego a los dividendos. Por tanto, una compañía grande como puede ser Neinor o cualquiera de las que han salido ahora a cotizar, al final la capacidad que tiene, teniendo un negocio muy grande y mucha actividad, mucho suelo, actividad en distintas fases, etcétera, es poder ir, entre comillas, jugando con ellos para efectivamente al final subir el valor de la acción, que es lo que va a retribuir el accionista, no está de por vida, no son las Matildes, entra y se va cuando tal, o bien obtener un dividendo en el tiempo más o menos sostenido, que es a lo que juegan. Yo creo que he visto vuestro plan de negocio y al final es el crecimiento lo que va a llevar es a un dividendo sostenido, ¿no? Bueno, solo quería hacer esa matización. Bueno, y ahora es vuestro turno, o sea que a vuestra disposición. El que quiera intervenir, que por favor levante la mano y le dejamos un micrófono. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Miguel Serrano, de Altamira, para los que no me conocen. Aprovechando que tenemos aquí dos grandes operadores, los mejores de España, que están los Juanes, Juan Antonio y Juan, yo quería haceros una pregunta, porque ya se ha dicho en varias ocasiones y se ha repetido aquí hoy varias veces, que el problema, uno de los problemas es el suelo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría conocer cómo vosotros, que estáis lanzando varias promociones, calculáis el precio de venta, y lo explicaré. Porque en años anteriores, los años malos, la cuenta se hacía cuál es el precio de venta, le quito los costes y este es el precio del suelo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora la ecuación ha cambiado y la incógnita es el precio de venta. Quiero decir, este es el precio del suelo, le sumo los costes de fabricación y al final me dará este precio de venta, me lo creo y no me lo creo, o no me lo creo, perdón, y voy adelante. Si podéis, me gustaría saber cómo hacéis ese cálculo. Muchas gracias. Básicamente diferentes cosas, pero yo la verdad de la buena, una manera muy simple del final, empezando por el final, tiene que dar un 18% de margen. ¿Vale? Eso me fija a mí cuánto. Luego tenemos un tremendo corsé hoy en Neinor, que es mi equipo de operaciones, que son un coñazo, ¿vale? Entonces el equipo de operaciones, básicamente, con sus ratios, sus revelaciones, esto, como el mercado está tan carísimo, todo se está incrementando, a mí me ponen cuánto les cuesta llevar a cabo ese producto, que nosotros funcionamos en base a un libro blanco, que la verdad que es cantidad. Le hemos cambiado el nombre porque, bueno, la verdad es baja, media, alta, ¿vale? Pero ahora le estamos buscando un nombre más sexy porque lo de baja no, ¿vale? Entonces estamos ahí premium, estándar y tal, ¿vale? Entonces, pero básicamente en función de esas calidades y de la localización y unos ratios que están revisitando permanentemente, hoy ya en función de 75 promociones andando y benchmark de mercado, ellos me dicen, mira, Juan, esto me cuesta, esto te pesa un 50% en la PL de lo que te estás diciendo. A partir de ahí, los ingresos, que al final todo corre contra ingresos, o sea, el margen, el PL, lo que llamamos nosotros el plan PL40, cuando pesa más del 40% el coste del el CAPEX, ya vamos, ya empiezas a estar estresado. Eso te parte de una revenues, que es sobre lo que partimos todos, que en teoría, la teoría la buena es que deberíamos hacerlo sin revalorizaciones, ¿vale? Que eso es lo que te exige un gran anglosajón, es cuál es tu precio de venta hoy, ¿vale? La verdad de la buena es que en según qué suelos, así estoy fuera de mercado ya hoy, ¿vale? Por lo tanto, en Madrid, por ejemplo, pues sí que estamos, Madrid, el suelo que he visto esta mañana y tal, que le hemos puesto un 3%, pero eso ya te arruga la nariz, los de esto, pero es que si no, estás absolutamente fuera de mercado. Y eso nos dice cuánto podemos pagar. Si te digo yo lo que pagaría por ese de los 3.000, te da la risa. O sea, yo creo que me he quedado, y porque pusimos oferta, o sea, vamos, es que no creo que pasara, yo creo que se rieron en la sala de resto de, vamos, yo creo que estaba el número 8, 7, 8 ya. Y eso lo hacemos, por lo tanto, una visión de ingresos, que es la que parte, nos la da el equipo comercial, a partir de ahí costes, y si no te da 18%, ahí te fija lo cuánto puedes pagar por el suelo. Y si no da, no compro. Es el mismo, es el mismo. Disciplina en las revalorizaciones de los precios de venta,
O sea, cuánto de valiente eres en función de cada mercado, ¿vale? Pero lo ideal es verte con 0%. Eso es lo sano. Y eso es lo que te exige cualquier promotor anglosajón, que no le ponga revalorizaciones de precio, pero yo creo que estás fuera en mercados. Y luego, mi vía crucis hoy es que los costes en modelo industrial, que es lo que hablaba antes, todavía tenemos muchísimo trabajo por hacer, porque todavía, si no peinas a cada bebé un rato, lo que te dan los ratios optimizados sin más, todavía no está 100% optimizado. Pero no, lamentablemente, o por suerte, compramos así. Si es por comprar el suelo, lógicamente tú tienes al final tienes un margen y tienes que ir haciendo la cuenta al revés. Si el suelo, y cuando digo fijar precios, no sé si te estabas refiriendo tanto al precio del suelo como al precio de venta final, nosotros lo hacemos al contrario. Si tenemos un suelo histórico, hay una serie de parámetros que afectan mucho. Entonces tienes el histórico de suelo, lo que estamos haciendo, si es un histórico o es un precio en libros, vemos la revalorización que haya podido tener, si es que la ha tenido, o no, o cuánto hemos quitado de precio en función de tasaciones, y a partir de ahí hay dos parámetros que nosotros son siempre claves. Una es el análisis del suelo, y me refiero a las cimentaciones, porque históricamente siempre uno de los hitos donde más problemas te dan las constructoras es en las cimentaciones, en el análisis del suelo. Eso para nosotros es clave y siempre es un estudio que hacemos muy incipiente del proceso. Y luego a nivel histórico lo que vamos haciendo tenemos una base de datos muy grande de promociones ya construidas y entregadas y que vamos siempre actualizando en nuestro sistema, y en función de, también hacemos como Juan, el medio que también estamos cambiando los nombres, y en función del tipo de edificación que vamos a desarrollar en cada momento, pues ya tenemos unos ratios establecidos, pues si vas a hacer eficiencia energética, si vas a industrializar, me refiero a los baños, o una serie de procesos que nosotros ya lo tenemos muy esquematizado y con ratios, y a partir de ahí te da un coste de construcción, añadimos margen, vemos y hacemos un estudio de zona, si encaja o no encaja. ¿Que no encaja en el margen que tenemos establecido? Vuelta a estudiar la promoción, y sobre todo allí donde tienes posibilidad de tocar algo, que ya tienes el suelo, si lo tienes ya no puedes hacer otra cosa nada más que ser mucho más estrictos en el plan financiero o en los costes de construcción, y vuelta a intentarlo, o incluso cambio de diseño, que también afecta en función de los análisis de mercado que tenemos. Si vemos que determinado producto no nos encaja, volvemos a modificar. Esto se hace, dicho así, que parece muy lento, muy largo, se hace muy rápido, muy rápido. O sea, yo creo que con la experiencia que se tiene eres capaz de saber ya cuando estás viendo un suelo prácticamente con determinados parámetros, primero el precio que tienes que pagar, segundo el precio al que vas a vender las viviendas. No. Buenas tardes. Dos preguntas. Una para los promotores. Se habla y se cuenta leo en prensa que la previsión de puesta en producción de viviendas para el año que viene, 2018, rondará las 130.000 viviendas. Quería preguntaros si lo veis factible tanto por la capacidad productiva que está instalada en el país, que eso se puede acelerar más rápido, pero sobre todo por la demanda que hay. ¿Hay demanda para 130.000 viviendas en un año? Y otra pregunta, no para los promotores, porque sospecho la respuesta, pues me la decís todos los días, por mí, que les habla mucho de márgenes por industrias. Si en la industria inmobiliaria el margen debe ser un 10, un 15, un 18%, en la industria financiera, que es lo que a mí me toca, ¿cuál es el margen que deberíamos tener los bancos para prestar dinero a los promotores? -1. Por eso no te lo preguntaba, yo sospechaba. Encima que os traemos clientes y no os cobramos, coño, queréis cobrarle al CAPE, sois la bomba. Bueno, con respecto a las 130.000 viviendas, yo soy un poco escéptico en que vayamos a tener 130.000 viviendas el año que viene nuevas, de compraventa nueva, porque lo estamos viendo en los visados. Los visados hoy están en las 80 y pico mil, con lo que nos queda de aquí a final de año que nos vayamos a las 85.000, que me parecería una buena cifra.
Yo las 130.000 o las 150.000 que llevamos repitiendo este mantra de cuál tiene que ser la velocidad de mercado, y todo el mundo piensa que entre las 125 y las 150 los hay más agresivos, de 230, 240.000, pues va en función de unos parámetros macroeconómicos que veremos a ver si realmente estos se dan o no se dan. ¿Hay flujo suficientes de cliente? Sí. Aún a pesar de la reducción o de la caída de los índices de natalidad que tenemos, porque se están produciendo factores y que hay que tenerlo. O sea, no podemos hacer una línea o una lectura genérica. Esto es como lo del pollo. Si dos nos comemos un pollo, o sea, si me lo he comido yo, pues al final sale que es el 50%. Pues está pasando exactamente lo mismo con la caída de población. Y lo que tenemos que mirar más son los flujos migratorios hacia dónde están yendo. Porque ahí es donde tendremos que fijar los objetivos de a qué plaza tenemos que dirigirnos. Los flujos migratorios no están yendo a Burgos o no están yendo a León, de la gente joven que quiere buscar trabajo. Están yendo a Madrid, están yendo a Barcelona, este tipo de ciudades, y eso es lo que tenemos que estudiar. Entonces, cuando uno ve los mapas de dónde se van a producir esos flujos migratorios, ve clarísimamente que hay ciudades como Madrid o comunidades autónomas como Madrid, Barcelona, Baleares, Canarias, donde esos flujos migratorios son muy positivos y no negativos como en el resto del país. Yo creo que ese es el primer mensaje que tendremos que pensar. ¿Hay suficiente demanda? Sí, y hay que analizar, pero no en todos los sitios, hay que analizar esas plazas donde debemos estar. Y luego, en los estudios que hace el INE respecto de la creación de hogares, yo lo veo clarísimo. O sea, hay volumen suficiente para creación de hogares prácticamente hasta el año 2040. A partir del 2040 no lo sabemos porque la tendencia puede cambiar. Pero si vemos la creación de hogares o de divorcios o de inmigraciones que pueda haber, vamos a ver esos flujos migratorios en determinadas ciudades. Luego sí que lo hay. Y si encima resolvemos el problema del acceso a la vivienda para los jóvenes, tenemos 8 millones de personas que van a tener que comprar o alquilar una casa. Esa es yo creo que una razón suficiente como para posicionar a nuestro sector de aquí al 2030 en una perspectiva de demanda de producto muy importante. Y ahora la segunda pregunta que hacías, ¿tenemos capacidad productiva instalada? No. No tenemos capacidad productiva para llegar a determinado flujo de construcción. Esto va a ser otra barrera de entrada. ¿Por qué? Pues porque antes de la crisis en este sector trabajaban 2.400.000 personas y hemos destruido 1 millón de puestos de trabajo que se han reciclado y se han ido a otras actividades, pues desde los conductores de Cabify a los restaurantes, a suplir en los hoteles a todo el flujo de turismo que está viniendo. Hay 1 millón de trabajadores que ya no están. Y que no podemos caer, o no deberíamos caer, en la tentación de empezar a contratar mano de obra que nos venga de fuera, que se puede producir, porque el resultado, lo vivimos en la época pasada, fue desastroso hablando en calidad, no por otra cosa, ¿no? Y eso no se debiera de permitir. Sí, bueno, yo quería añadir algo a lo que acaba de decir Juan Antonio, precisarlo además, ¿no? Por supuesto coincido plenamente, ¿no? Pero hay dos cosas. Primero, todos hemos hablado hace un ratito de que aspiramos a que el sector inmobiliario se convierta en una industria, ¿vale? Que funcione como una fábrica, y el ejemplo que pone todo el mundo es los automóviles, ¿no? Una cadena de producción, etcétera, ¿no? Bueno, pues en una fábrica o en una actividad industrial, que es la que se pretende que tenga el sector inmobiliario, lo que funciona es la capacidad instalada. Entonces, lo que se puede producir está en función de la capacidad instalada que tiene la industria. O creces el tamaño de la fábrica o amplías el número de horas de funcionamiento de la cadena o no salen más coches por la cadena. Esto en la industria inmobiliaria no, en la aspirada industria inmobiliaria no funciona, porque no hay una fábrica como tal. Ahora sí que hay un límite a la capacidad instalada. Y la capacidad instalada aquí viene determinada por un lado por el suelo que está en carga. Si no hay suelo disponible, como están diciendo, el fully permitted, o que está totalmente listo para promover y desarrollar algo sobre él, pues no tenemos materia prima. Y por otro lado, la mano de obra también está limitada, no ya porque se ha ido 1 millón, sino que aquí hablamos de mano de obra que lo que requiere el sector no solo es tamaño, número de trabajadores, sino cualificados, ¿no? Uno de los
críticas frecuentes que se le hizo al sector inmobiliario, que no depende de él, depende de la construcción, que no es lo mismo, es la falta de cualificación de los trabajadores, que son los que generan que el producto final pues no sea el que todos pretendemos, ¿no? Entonces la capacidad instalada es fundamental. La demanda, en mi opinión, es ilimitada. Sí, pero claro, lo que hablamos siempre, demanda solvente... Pero es demanda bruta. Claro. La demanda neta, o sea, demanda solvente... Claro. ¿Cuánto es? O sea, esos 8 millones, ¿cuántos son solventes hoy? Hoy, con acceso, no, poco, bueno, ninguno, porque por eso siguen viviendo en casa de sus padres. Capacidad de ahorro y acceso al crédito, ninguna. Con lo cual... Una cuestión también que podemos ver en los próximos años es si hay capacidad financiera para todas las viviendas que se pretenden hacer, porque los bancos son muchos menos. Y entonces esa es otra cuestión. Si pasamos a vender todos los años entre vivienda nueva y vivienda usada 600.000 unidades, bueno, a ver si la banca está dispuesta a regar todo el mercado. Yo creo que no. Respecto al tema de los riesgos, una perogrullada. La banca debería cotizar sus márgenes en función de los riesgos de lo que presta. No es malo financiar el 100% del suelo, es malo financiarlo al 1%. Yo lo financiaría si estuviese en un banco, no digo con alegría, desde luego no, pero con todo el conocimiento que tenéis, nadie conoce mejor el mercado o tiene más datos que vosotros, lo financiaría al 15 o al 18 o al 25, pero lo financiaría. Yo creo que el principal, bueno, hay un riesgo, no principal, un riesgo de la banca es la de guiarse por la imitación de la competencia. O de perder la cabeza por lo que la competencia está dispuesta a hacer y que te arrastre a hacer cosas digamos, inadecuadas, ¿no? El riesgo hoy de financiar a un promotor es infinitamente menor que el que había antes de la crisis, no ya porque la situación sea diferente, sino porque ahora te encuentras que el que ha pagado el suelo, que tiene preventas y tienes capacidad de analizar si son preventas o son su prima y su vecino, ¿vale? El coste del contrato de construcción en general está llave en mano y tenéis capacidad de ver la solvencia del constructor y si de verdad ahí va a ocurrir una desgracia o no con la subida de materiales. Es decir, los riesgos a los que os enfrentáis al analizar una promoción y el conocimiento que tenéis os permitirían que ese tramo sea de riesgo bajo y lógicamente empezar a discriminar. Oye, pues si así, al azar, si Juan Antonio con su magnífica actividad industrial es capaz de terminar una promoción en 6 meses menos, tiene mucho menos riesgo. Si alguien trabaja tradicionalmente con una constructora cumplidora que no te va a dejar tirado aunque pierda margen, pues tienes menos riesgo. Ahora bien, cuando ya dentro de esa vorágine de imitación empieza a decir, bueno, y ahora le dejamos que frente al préstamo promotor pueda disponer de hasta el 50% del suelo. Error. No por dejarle, sino que ese 50% del suelo debería ir al 7, al 6 o al 5, pero no al 2,5. Para mí el principal riesgo es decir, oye, como el que está en la acera de enfrente, en el buen sentido de la palabra, hace esto, yo también lo voy a hacer porque si no me quedo sin mercado. Yo creo que cada cosa, y además lo entiende, el sector lo entiende perfectamente, y yo creo que no hay promotor que hoy por hoy arrugaría la nariz porque por la disposición del suelo durante la obra le estéis cobrando el doble. Porque, oye, es que es otra cosa. No, pero es otra cosa, porque ahí ya os estáis metiendo en otro tipo de riesgo. Le estáis financiando su capital. Y financiarle su capital al 2,5, pues hombre, salvo que sea una excelente... O sea, salvo que tenga una cosa extraordinariamente rara, pues habría que empezar a discriminar. Eso sobre todo es una cosa perogrullo, riesgo y rentabilidad, y no perder la cabeza. 2 últimas preguntas, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Morubes, soy colegiado. Creo que antes hablamos de macroeconomía y creo que es muy importante. Inglaterra en los años entre 2006 y 2008 devaluó un 40% la libra y salvó a su banca y salvó a su sector inmobiliario. No solo no bajaron los precios, sino que subieron. Estados Unidos devaluó el dólar entre 2002 y 2008 un 50%, lo cual le sirvió pues a salvar a su banca y a recuperar el mercado. Nosotros la subida del euro, y hay que decirlo,
Si el dólar se devaluó un 50% y el euro no ha podido hacerlo, pues quiero decir, es la explicación en gran parte al hecho de que hayamos sufrido la crisis que hemos sufrido. El euro parece que va a seguir subiendo. Entonces habría que ver si este ciclo ahora mismo bondadoso va a continuar. Luego hay otra cuestión y es el aspecto fiscal. La desgravación a la vivienda ha desaparecido y los actores que en el mercado son las SOCIMIs, porque tienen unas bondades que los demás no tienen. La pregunta, y también respecto al sector financiero no puede financiar suelo porque viene Basilea III y les obligan a provisionar. Estamos en un corralito, no se dice, pero estamos viviendo bajo un corralito. La banca, todo el dinero disponible va a financiar la deuda pública. Evidentemente no es un corralito de que no podamos sacar dinero del cajero, pero los bancos han sido nacionalizados, o mejor dicho, el dinero ha sido nacionalizado y no pueden prestar más que a comprar bonos o, en fin, a una serie de actividades, principalmente a comprar bonos. Entonces, en el momento en que esto cambie, el sector financiero querrá efectivamente prestar al 7%, como acaban de decir, y efectivamente no se está haciendo suelo nuevo porque nadie está dispuesto a financiar la urbanización, ni nadie está dispuesto a que venga una administración y la inseguridad jurídica es máxima. Antes se oía que se rasgaban las vestiduras con 5 meses para la licencia de primera ocupación o 1 año en Madrid para obtener una licencia. Valdebebas se inició hace 60 años. El polígono de las Mercedes se recepcionaron sus calles en el año 2008, cuando ese polígono se creó en los años 50. Han tardado 60 años. Entonces, el señor que compra fruta en el mercado y que por la tarde lo vende, sabe sus márgenes. Pero el señor que compra un suelo y espera 60 años, no sé si desde luego si espera cobrar no digo un 18, sino un 5 cada año, tiene que vender a 3.000 o a 10.000. Entonces, la pregunta es si realmente cuando se agote el poco suelo que queda, si van a entrar en la gestión de suelo o simplemente se irán a otros mercados internacionales. No puedo esperar 60 años. Entonces, la respuesta es en la medida en que, y estoy de acuerdo con Miguel, que habrá compañías posiblemente que generen fábricas de suelo, ¿no? Que están a la vuelta de la esquina y es otro negocio, otro perfil, diversificación. Neinor, masivamente no. Con figuras que permitan que el deploy de equity, o sea, que el equity que tienes metido sea razonable, probablemente nos veremos obligados a ello. O sea, o en pequeño porcentaje, que al final es lo mismo visto de otra manera, o teniendo control de suelo, con opciones u obligaciones de compra, pero contra hitos, pues probablemente en algún momento nos veremos obligados a evaluarlo seriamente. Cuando uno hace una radiografía de quiénes son los que poseen suelo en los grandes desarrollos en Madrid, se encuentra un 40% del suelo está en manos de familias tradicionales con muchísimo dinero y con capacidad de que si hay que poner 50 o 60 millones de euros en urbanización, lo van a poner sin despeinarse. Luego hay una serie de promotores que nunca cotizarán, pero tienen un tamaño y un músculo como para atizarle a muchos cotizados, no los actuales, sino los del futuro. Y después hay bancos
más algunas cuantas cooperativas quebradas, y los bancos pues irán vendiendo. Es decir, ya hay hoy una industria de suelo, lo que pasa es que le están haciendo la zancadilla y le están pegando en la espinilla. Pero, es decir, ese mercado ya tiene a unos agentes que no son unos recién llegados. Lo que pasa es que yo sí creo que cuando uno combina todos esos factores y le explica o empieza a ver en el run, va a haber una especulación de suelo en Madrid tremenda porque no se desarrolla suelo y porque... Coño, o sea, que va a haber especulación de suelo y no hay mucho dinero para eso. Entonces va a venir fondos de oportunidad para meter dinero y meterán en Madrid, meterán en Valencia, meterán en 1000 sitios y se la pegarán en el 30% de los sitios. Pero las que les va a salir bien, y entonces vosotros tenéis que venir a rebufo. A medio y a largo plazo, yo sí creo que una cotizada para defenderse de la inflación de suelo tendrá que retroceder a suelo cuasi finalista, que le falte, que tenga sobre todo la capacidad de hacerlo finalista a través de su gestión o de su gestión y su inversión. Pero tendréis que ir retrocediendo porque, claro, si el suelo en muchos mercados, hablamos de porcentajes que parecen una locura, pero en Valencia en un año, ha habido zonas en Valencia que ha aumentado el suelo un 80% en un año. Entonces, para protegerse de ese recalentamiento del mercado, a medio plazo las cotizadas tendrán que empezar a invertir en ese suelo. Eso y pasar un ciclo. A mí me parece que es clave a ver cómo hacéis los deberes de aquí al próximo ciclo, porque porque tenéis que pasar un ciclo y ver qué pasa. A ver si esa capacidad industrial, esa capacidad instalada, Julián, es capaz de suavizar el ciclo y que no pase como ha pasado siempre. Yo tengo hoy operaciones en mi mesa que me las están ofreciendo a 200 euros y yo digo, no, yo te pago 600. Yo te pago 600. Pero ven tú, toma el riesgo y tienes mi compromiso de compra a 600. ¿No? Porque simplemente en mi riesgo-retorno, el de los 600 lo conozco y lo soy capaz de evaluarlo, y el de los 200 no lo conozco o no soy capaz de evaluarlo, porque soy muy burro o porque no tengo la capacidad de evaluar el riesgo de los 200 y sí que soy capaz de evaluar el riesgo de los 600. Por lo tanto, juego a 600. Y la otra es que en nuestras compañías, nosotros tenemos una palabra mágica que se llama ROCE. O sea, Return on Capital Employed. O sea, yo a mis inversores, lo que les tengo que dar es mi ROCE. Y yo tener ahí equity distraído, muerto de risa, un número de años que no soy ni capaz de explicar, porque no sé si son 2, 3 o 33. Es otro negocio. Es otro negocio. Algún día, quizá soy capaz de explicar que comprando a 200 y con una matriz de riesgos que me sale 1 de cada 100, soy capaz de convencer a mi inversor de que mi ROCE sigue siendo el mismo o superior del que tengo comprando a 600. Hoy no soy capaz. Que resulta llamativo y disparatado, sobre todo para los que no estamos como Vitruvio en promoción, es el impacto que tiene decisiones puramente legislativas, vamos, de regulación y además a un nivel local sobre el negocio de compañías que mueven un porcentaje tan relevante del PIB, ¿no? O sea, es decir, si la banca es un sector muy regulado, lo del inmobiliario es salvaje. Y cuando se habla del riesgo de que prefiero cogerlo a 600 en vez de a 200, si fuera el riesgo de una habilidad para hacer ese suelo finalista, y no, es simplemente, bueno, una habilidad, pero puramente de salón, ¿no? De conseguir llevar al ayuntamiento de Tours. Es una locura y eso, además, no parece que nadie, porque es sorprendente como todo el mundo habla de la especulación en inmobiliario y el debate no está en cómo flexibilizar la regulación de suelo y no es especulación, es un horror. Es un horror. Mi primer trabajo de consultoría inmobiliaria fue en el año 94 hacer un modelo de simulación para el proyecto Chamartín. ¿Y qué tal el modelo? El modelo financiero, ya no creo ni que fueran en Excel, serían Lotus 1, 2, 3, ¿no? Pero, o sea, es un horror. O sea, ¿quién puede planificar a 20 infinitos años? Porque yo creo que esto todavía no se ha acabado, pero a infinitos años. No, es que el que ha invertido se va a forrar. Es imposible, nadie se puede forrar en 23 años, financieramente hablando, ¿no? Entonces, por eso digo que es un horror, es otro negocio. O sea, que se forre Bezos,
que se forre Jobs o que se forre Gates me parece razonable. El problema es que aquí muchas veces se forra gente que no tiene ningún mérito. Es un negocio patrimonial para los propietarios originales de suelo, pues que tienen todo el tiempo del universo para gestionarlo con recursos propios, ¿no? Última pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es porque quería saber si tenéis nacionales y terciarios para oficinas. Si hay mucha demanda de oficinas, os ha parado eso, no es negocio, os llegan pedidos, no queréis poner en marcha oficinas en Madrid, no vienen los de Londres. Bueno, tú eres claro, experto. o sea, no, el mercado de oficinas ahora justo está en un proceso de producción y es probable que veamos bastante salida de oficinas en los próximos 12-18 meses, ¿no? Cuando ha habido una cierta... Es decir, el mercado de oficinas lleva anunciando, es una anunciación que no se produce desde hace 3 años, ¿no? Y entonces ya parece que por fin vamos a empezar a ver cómo el mercado aumenta sus niveles de ocupación y como producto empieza a salir al mercado, ¿no? ¿Y el industrial? ¿Solo industrial? El suelo industrial en muchas zonas de España tiene un valor negativo. Aquí en Madrid es que en Madrid no, pero digo que en muchas zonas de España, desgraciadamente, hay tal oferta de producto, aunque sea obsoleto, pero ya ha terminado, a unos precios que si lo tiras para atrás te sale el suelo negativo. Bueno, yo en cuanto al tema de oficinas, matizar un poco, ¿no? Primero, se lleva hablando hace 5 años por lo menos, ¿no?, de que la demanda ya es fortísima y que va a tirar los precios, va a tirar al alza. Los precios un 30%, yo todavía no lo he visto, a lo mejor ha subido un 5 o hasta un 7, pero desde luego no un 30%. Ni hoy parece que las expectativas sean de que a corto plazo, como medio plazo, vayan a subir ese 30% esperado. Punto 1. Punto 2, la capacidad instalada, ahí sí, que son el espacio físico de oficinas que existe en Madrid. Está claro que solo hay 2 mercados en España, Madrid y Barcelona, y para todos lo sabéis, Barcelona es el 50% del tamaño de Madrid. Por tanto, realmente cuando hablamos de Madrid estamos centrando el tiro, ¿no? Claro, es que el problema está en que aunque hay una tasa de desocupación del 15%, no más, a lo mejor que eso no dejan de ser 1,5 millones de metros cuadrados de oficina, ¿verdad? En cualquier caso, el tema está en que los nuevos métodos de trabajo, la digitalización esa de la que hablan, etcétera, está haciendo que las empresas reduzcan cada vez más la capacidad, la necesidad de espacio destinado a sus trabajadores, ¿no? Eso más la racionalización. Antes un despacho estaba vacío las 24 horas del día y ahora con el coworking y con los espacios compartidos, pues donde alguien usaba antes 1.000 metros cuadrados, ahora con 600, me atrevo a decir, tiene suficiente, ¿no? Entonces, claro, pensar, esta es una opinión personal, profesional, ¿no?, pensar que la superficie de oficinas en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, me refiero la que crece vegetativamente, va a tener un impacto muy grande, es equivocarse. Es decir, o vienen de fuera a ocupar metros cuadrados de oficina que ahora mismo no tienen demanda, o si no es que no tiene sentido que los inversores hagan oficinas ¿para quién? Si cada vez se demanda menos. Cierto también que dentro de esa capacidad instalada podríamos decir que a lo mejor, y estoy quizá exagerando, pero no creo que tanto, que a lo mejor el 50% de la capacidad instalada de la superficie de oficinas existente en España, en Madrid en concreto, está obsoleta, desactualizada, no es moderna, no es flexible y no le vale a nadie. Entonces eso hace que, bueno, a un determinado precio bajo se ocupará. Entonces, bueno, tal vez un giro que suponga reconversión de esas oficinas antiguas, poco flexibles, etcétera, en moderna, etcétera, tenga un impacto, ¿no? Pero si no es así... El patrimonialista de locales sigue pudiendo ser un tío que básicamente no haga nada, pero el patrimonialista de oficinas, como no haga nada, pues se encuentra con unos problemas de desocupación elevados, porque efectivamente hará los 2 kilómetros que hay que andar para el colesterol, los anda todo el mundo ahora, porque todos trabajamos en pradera, y ves a todo el mundo con el teléfono alejándose, con una forma de hablar, trabajamos todos en unos espacios mucho más reducidos que antes, y eso va a seguir siendo así. O sea que evidentemente el único ángulo que hay en el mercado de oficinas es evidente, y nosotros es lo que hacemos, es en la reforma y el reposicionamiento. Es interesante hacer un ejercicio de cogerse el IBEX 35 y pensar dónde tenía cada uno antes su sede central o sus sedes centrales y dónde las tiene ahora.
Empiezas a ver pues, los bancos yéndose hacia las afueras, de Telefónica, las eléctricas, las constructoras, las auditoras, aunque no cotizan. Es decir, también el mercado está cambiando muchísimo, donde no solo por eficiencia, sino también ubicación, el coste por persona y puesto de trabajo. Eso no quiere decir que vayamos al desastre, pero es cierto que la recuperación que pronosticaban los que se dedican a alquilar oficinas, pues está demorándose muchísimo más. Y ha habido gente que ha comprado oficinas anticipando esa recuperación que llega a poco, ¿no? Siempre hacemos un chiste malo de que cuando uno quiere saber si va a llover, es peligroso preguntarle a quién vende paraguas, ¿no? Entonces esa recuperación es casi un mantra, porque es más un deseo que basado en una realidad que tarda en llegar, ¿no? Es un deseo trimestral, con cada informe trimestral de consultora dicen lo mismo. Sí. Esto siempre es igual, pero es igual también en financiero. O sea, en 2009, en el peor momento, el bono de Telefónica podía darte una TIR de compra de 8 o 9%, ¿no? En el crédito pasa igual, a medida que el ciclo avanza, el inversor se va saliendo, va haciendo anillos hacia afuera, comprándose, acaba con el high yield y todas estas cosas que son estupendas y que luego son los primeros en caer. Pues en oficinas, el prime, evidentemente, sí que se ha visto una cierta recuperación, sobre todo porque los yields se han ido muy para abajo y hay inversor dispuesto a comprarse unas oficinas con una rentabilidad por alquiler mucho más baja que antes, pero todavía no se ha producido ese efecto, que es el que realmente del que se habla, de las siguientes coronas, ¿no? En secundario. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Nos hemos alargado un poquito más de la hora que teníamos prevista, pero yo creo que eran tan interesantes las cosas que tenían que decir que ha valido la pena. Muchas gracias a todos por venir. Nos vemos en la próxima. O sea, en términos brutos, el 30% menos. Sí, brutal. Yo, vamos...